3 años después del divorcio, pensé que por fin había encontrado algo parecido a la paz. No era esa clase de felicidad brillante que uno ve en las películas, nada de eso le correspondía ya a Lucía, sino una vida tranquila y lo bastante serena, como para que cada mañana, al despertar, el pecho no doliera como si alguien lo estuviera aplastando desde dentro. Alquilé un apartamento pequeño cerca de la oficina. Trabajaba como contable de lunes a viernes. Volvía a casa a cocinar para mí sola, y los fines de semana limpiaba y me acostaba temprano. Las amigas intentaron presentarme a este o aquel hombre en más de una ocasión, pero siempre rechacé. Después del matrimonio con Alejandro, ya no me quedaban fuerzas para empezar de nuevo con nadie. Hay heridas que por fuera parecen cerradas, pero con solo rozarlas levemente, por dentro siguen doliendo hasta los huesos. Aquella mañana fue como cualquier otra. Me levanté temprano para ir al mercado porque en la nevera no quedaba nada, salvo unos pocos huevos. El mercado a esa hora estaba lleno de vida. Voces regateando, motores de carros de carga, el golpeteo de los cuchillos sobre las tablas, todo mezclado en ese sonido familiar de un mercado madrileño de madrugada. Estaba eligiendo verduras cuando escuché detrás de mí una voz de mujer, ronca y apagada. «Señorita, por favor, ¿podría darme algo para un tazón de sopa?» Mi mano se quedó paralizada. No entendía por qué una sola frase me había puesto la piel de gallina de ese modo. Esa voz me resultaba conocida de una manera que hizo que el corazón me diera un vuelco. Me giré despacio. A unos pocos metros de donde yo estaba, una anciana estaba sentada en el suelo de cemento junto a un puesto de pescado. Tenía el pelo blanco revuelto, un abrigo raído y desteñido, y unas sandalias de plástico rotas atadas con cordón. Delante de ella había una gorra vieja con apenas unos pocos céntimos arrugados en el interior. Pero lo que me dejó sin palabras no fue su aspecto miserable, sino su cara. Me quedé clavada en el sitio, como si alguien me hubiera atornillado al suelo. Mamá se me escapó sin querer. La anciana se sobresaltó y levantó la vista. Era ella, Rosario, mi antigua suegra, la mujer que en su día se había sentado tan campante en el salón de su casa, señalándome con el dedo y diciéndome: «Una mujer que no puede guardar a su hijo no tiene cara para pisar esta casa». 3 años antes, ella misma me había obligado a firmar los papeles del divorcio cuando todavía no había pasado ni un mes desde que perdí a mi bebé. Fue ella quien se quedó de brazos cruzados, mirando cómo yo arrastraba mi maleta fuera de la casa, en medio de la lluvia, sin decir una palabra para retenerme. Y ahora, esa misma mujer que siempre antepuso su dignidad a todo lo demás estaba pidiendo limosna en el mercado. Rosario me miró menos de 2 segundos y enseguida bajó la cabeza, cubriéndose casi media cara con un pañuelo viejo, como si temiera que alguien la reconociera. En ese momento, lejos de sentir la satisfacción que habría esperado de mí misma, noté algo extraño en la garganta. Un nudo rarísimo, como si estuviera viendo dibatirse frente a mí un fragmento doloroso de mi propio pasado. Me acerqué. «Mamá, ¿cómo ha llegado usted a esto?» Ella seguía con la cabeza inclinada, la voz temblorosa. «Se ha confundido usted de persona. Mamá, míreme. Soy Lucía». «No la conozco», dijo más deprisa, como queriendo cortar la conversación de raíz. Pero precisamente eso me pareció sospechoso. Si simplemente fuera pobreza, no habría reaccionado con tanto miedo. Me fijé mejor. Las manos le temblaban, los ojos no paraban de moverse como si tuviera miedo de que alguien la viera. Me puse en cuclillas ante ella y bajé la voz. «¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está Carmen? ¿Cómo es que usted está aquí pidiendo?» Al oír el nombre de su hijo, la cara de Rosario palideció visiblemente. Apretó los labios con fuerza y tardó un buen rato en sacar una sola frase. «Ya no soy la madre de ninguno de los dos». Me quedé helada, sin entender qué quería decir, cuando alguien que pasaba por allí dejó caer unos céntimos en la gorra de Rosario y meneó la cabeza con lástima. «Pobrecita, con la edad que tiene y así». Rosario se apresuró a agradecérselo. La escena me dejó un nudo en la garganta. La mujer que en su día solo usaba bolsos de marca y que presumía por todo el barrio de que su hijo era director de empresa, dando las gracias por unas monedas sueltas. Me quedé quieta un momento y luego respiré hondo. «Venga conmigo». Rosario dio un respingo. «No voy a ningún sitio». «Que venga conmigo», le digo.
No necesito su compasión. La miré directamente a los ojos por primera vez en años, sin apartar la vista. No es compasión, mamá. Pero tampoco puedo dejarla aquí sentada. Los ojos de Rosario se enrojecieron. Los labios le temblaron como si fuera a decir algo, pero al final no dijo nada. Me agaché, recogí la gorra vieja y la tendí la mano. Levántese. Ella miró mi mano durante mucho tiempo. Finalmente, con mucha lentitud, apoyó la suya sobre la mía. Cogí la mano de Rosario y la ayudé a ponerse en pie. La tenía seca, fría, con los huesos marcados bajo una piel muy arrugada. Un gesto muy suave, y ya me di cuenta de lo poco que pesaba, como una chaqueta vieja que el viento podría derribar. Antes, Rosario no era así. Antes era una mujer que siempre llevaba el pelo recogido con esmero, la ropa planchada, la garganta con sus cadenas de oro, hablando con los vecinos con ese orgullo tan suyo cuando salía a relucir su hijo. Retiró la mano muy rápido, como si tuviera miedo de que yo la mirara demasiado y viera toda su miseria. Ya le he dicho que no necesito ayuda, murmuró con los ojos en el suelo del mercado. Justo en ese instante, el estómago le sonó. Un ruido pequeño, casi imperceptible entre el alboroto de la gente, pero que nos dejó a las dos quietas. Ella volvió la cara, avergonzada. Yo no dije nada más. Cogí su gorra, metí dentro los céntimos que tenía y la guié fuera del mercado. Justo cerca del mercado había un bar pequeño de los de toda la vida, con el techo bajo y sillas de plástico desgastadas pero limpias. Elegí un rincón apartado y le pedí un tazón de caldo de carne caliente, un huevo y un vaso de leche templada. Rosario se sentó frente a mí con las manos sobre las rodillas, la espalda un poco encorvada, mirando de reojo hacia la puerta de vez en cuando, como si tuviera miedo de que alguien que pasara la reconociese. Ese modo de estar alerta no me parecía el de alguien simplemente pobre, sino el de alguien que está huyendo de algo. Trajeron el tazón. El vapor subía en volutas. Rosario miró el caldo fijamente, la garganta moviéndose levemente. Come, le dije, empujando la cuchara hacia ella. Está caliente. No respondió. Solo se inclinó y tomó una cucharada, luego otra y otra. Al principio con cierto recato, luego más aprisa, casi con urgencia. El caldo caliente le hizo toser tanto que se le puso la cara roja. Acerqué el vaso de agua. Despacio dije sin pensar: nadie te lo va a quitar. Al oír eso, la mano de Rosario se detuvo en el aire. Me miró un instante y volvió a bajar los ojos, que se le habían puesto rojos. Quizá no esperaba que, después de todo lo que había pasado entre nosotras, yo le hablara con esa voz. Bebió un sorbo pequeño, tragando también el bochorno que se le atascaba en la garganta. No tiene que ser amable conmigo, dijo con voz ronca. Sé que antes la traté muy mal. Me quedé callada. No era que no tuviera nada que decir, sino que una sola frase suya acababa de traer de vuelta todo el pasado de golpe. Cuando llegué por primera vez a la casa de Alejandro como su mujer, yo quería de verdad hacer las cosas bien. Me levantaba temprano a preparar el desayuno, cuando volvía del trabajo, me lanzaba a limpiar, y a final de mes no dudaba en gastar parte del sueldo en regalos para los suegros. Pensé que si era suficientemente paciente y respetuosa, Rosario acabaría queriéndome. Pero hay personas que no necesitan que uno se equivoque para tener razones para aborrecerle. Rosario criticaba que mi familia no tuviera dinero. Criticaba que mi madre vendiera en el mercado, que mi padre hubiera muerto pronto y no hubiera nadie que nos respaldase. Una vez, en una comida familiar, dijo delante de todos: mi nuera es trabajadora, eso hay que reconocérselo, pero de familia, la verdad, no hay mucho de lo que presumir. Yo lo escuché con el nudo en la garganta y seguí recogiendo los platos. Me dije que vivía con mi marido, no con las palabras de los demás. Luego me quedé embarazada. El día que supieron que era niño, la familia de Alejandro cambió de actitud por completo. Rosario empezó a traerme batidos y tónicos. Cada día me recordaba que tenía que cuidar al heredero de los Montero, pero ese cuidado no era para mí. Era para el bebé que llevaba dentro. Lo entendí, aunque me consolé pensando que al menos el niño sería querido. Le puse de nombre cariñoso Ardilla, porque cada vez que lo llamaba,
El bebé dentro de mí daba una patadita suave, como una ardilla pequeña, corriendo por mi vientre. La desgracia llegó en el 7º mes de embarazo. Aquel día llovía. Los escalones de casa estaban resbaladizos y húmedos. Recuerdo perfectamente que llevaba una palangana de ropa cuando me resbalé y caí. Cuando desperté en el hospital, tenía el vientre vacío y la cabeza como si me la hubieran partido. Lo primero que pregunté fue dónde estaba mi hijo. Alejandro volvió la cara. Y Rosario, desde la ventana, me dijo con frialdad: se ha ido. No tenía suerte para esto. No preguntes más. Pensé que no había dolor más grande que ese momento. Pero me equivoqué. Mientras yo aún estaba en la cama del hospital, tan débil que necesitaba que una enfermera me ayudara a incorporarme, Rosario puso delante de mí los papeles del divorcio. Me dijo con toda claridad, palabra por palabra: esta casa no guarda a una mujer de mal agüero. Eres joven. Puedes irte a donde quieras. Pero no ensombres más esta casa. Miré a Alejandro esperando que dijera algo en mi defensa. Solo se quedó de pie, con los ojos apartados de los míos, como si yo fuera una carga de la que deshacerse. Carmen, su hermana, fue aún más cruel. Con los brazos cruzados dijo: fírmalo, hermana, que así todos están contentos. Tu hijo ya no está, y mi madre sufre más con verte aquí. Recuerdo que cogí el bolígrafo con la mano temblorosa. Mi firma aquel día salió tan torcida que yo misma no la reconocí. No firmé solo el divorcio. Firmé el final de mi confianza, de mi amor, de un sueño de ser madre que acababan de destruir. Salí de la casa de los Montero con una maleta pequeña. Nadie me acompañó. Nadie preguntó a dónde iba. Aquella noche de lluvia, me quedé de pie frente al portal durante mucho tiempo, abrazándome el vientre que ya no tenía a nadie dentro, diciéndome que tendría que seguir viviendo aunque no supiera muy bien para qué. 3 años enterrando todo aquello muy dentro de mí. Y ahora la mujer que me había empujado fuera de esa casa estaba sentada frente a mí, inclinada sobre su tazón de caldo, envejecida, hambrienta y temblorosa. La miré. Sentía al mismo tiempo dolor y un frío extraño en el pecho. Pero sí sabía algo con certeza. Su aparición no podía ser simplemente un encuentro casual en el mercado. Había algo muy pesado aplastándola por dentro. Algo tan pesado que incluso una mujer que había vivido y muerto por su orgullo había tenido que agachar la cabeza para pedir. Rosario terminó el caldo, pero la manera en que dejó la cuchara seguía siendo muy cautelosa. No se atrevía a mirarme de frente. Se limpió el borde de la boca con la manga y atrajo hacia sí el bolso de tela viejo que tenía en el regazo. Observé ese gesto y el peso en mi pecho aumentó. Una mujer que había vivido en una casa de 3 plantas, que daba órdenes a todo el mundo, ahora aferraba ese bolso deshecho como si fuera toda la riqueza que le quedaba en el mundo. Le pedí al camarero otro vaso de agua caliente. Ella negó con la cabeza. Ya es suficiente. Tengo que irme. Le retuve la mano. ¿Dónde está viviendo, mamá? Se quedó rígida. Una pregunta completamente normal, y sin embargo su cara cambió al instante. Miró hacia la puerta del bar. Tengo un sitio provisional. No me pregunte más. La estudié despacio. ¿Provisional dónde? ¿Y la casa de Alejandro? ¿Y Carmen? ¿La han dejado así a usted? Al oír los nombres de Alejandro y Carmen, las manos de Rosario empezaron a temblar de manera visible. El vaso de agua frente a ella se agitó. Estuvo a punto de derramarse. Ella lo retiró enseguida, entrelazando los dedos, con las uñas tan apretadas que se pusieron blancas. No los menciones. Su voz se había vuelto pastosa. ¿Por qué no? Es usted la madre de Alejandro. Carmen siempre la defendía a usted. ¿Cómo es que ahora están dejando que pase esto? Rosario soltó una pequeña carcajada amarga, de esa clase de carcajadas que no nacen de la alegría, sino de haber sido traicionada por tu propia sangre. Ya no soy la madre de ninguno de los dos, repitió, mirando la mesa, con los ojos apagados. Me heló. Le había escuchado muchas palabras crueles a lo largo de los años, pero nunca la había oído hablar de sus hijos con semejante desesperación.
Iba a seguir preguntando cuando Rosario se levantó precipitadamente. El bolso de tela que tenía en la silla se enganchó al tirar de él y la boca del bolso se abrió. Varias cosas cayeron al suelo. Me agaché a recogerlas, pero mi mano se detuvo en seco. En el suelo había un medicamento antipirético infantil, una cajita pequeña de leche de fórmula para bebés de 1 a 3 años y un coche de juguete de plástico rojo, desgastado, al que le faltaba una rueda. El corazón me dio un vuelco. Me enderecé y la miré. ¿Para quién es esto, mamá? Rosario reaccionó como si la hubieran pillado en falta. Agarró los medicamentos de mi mano, metió también la cajita de leche y el cochecito dentro del bolso y lo apretó contra el pecho. No es nada. Me lo dio alguien. Solo lo guardo. La miré directamente a los ojos. ¿Para qué guarda usted medicinas de niños y leche de bebé? Ella esquivó mi mirada. Los hombros le subían y bajaban. No me lo pregunte, por favor. Esas 2 palabras, por favor, saliendo de la boca de Rosario, me dejaron muda. La mujer que una vez me hizo arrodillarme en el salón para pedir perdón por haber tirado un plato de sopa. La mujer que me dijo que yo no tenía suficiente suerte para ser madre y ahora estaba bajando la voz para suplicarme que no preguntara. Eso solo hizo que la pregunta se volviera más grande en mi cabeza. Una persona tan hambrienta que tiene que pedir dinero para comer. ¿Por qué lleva leche de bebé? Una persona sin hogar. ¿Por qué compra antipiréticos para niños? ¿Y ese coche de juguete viejo, para qué lo guarda si no hay ningún niño cerca de ella? Detrás de esa ropa raída y ese aspecto de miseria había algo más. Un secreto enterrado a cal y canto. Y Rosario estaba usando sus últimas fuerzas para mantenerlo oculto. No la presioné para que respondiera de inmediato. Saqué el teléfono y abrí la aplicación del banco. Rosario me miró alarmada. ¿Qué está haciendo? Le pedí su número de cuenta. Negó con la cabeza repetidamente. No. No. No voy a aceptar su dinero. La miré. La voz se me volvió más grave. Mamá, no vuelva al mercado a pedir. Digan lo que digan las cosas del pasado. No puedo dejar que se muera de hambre en la calle. Ella apretó los labios. Los ojos se le pusieron colorados, pero seguía negando. No me lo merezco. Eso lo decido yo, dije con firmeza. Dígame el número. Hubo un largo silencio. Quizás por el hambre, por el cansancio, o porque dentro de ella había algo más importante que el orgullo. Finalmente, temblando, me fue recitando una serie de números. Le transferí 2.500 euros. Cuando el mensaje de confirmación apareció en pantalla, Rosario miró el teléfono como si no pudiera creerlo. Pero no mostró alegría ni alivio. Al contrario, las lágrimas le brotaron de repente, rodando por sus mejillas hundidas una tras otra. Abrazó el bolso de tela contra el pecho, murmurando entre dientes. Muy bajito. Ahora tiene leche, tiene medicinas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Escuché cada palabra con claridad y la cabeza empezó a zumbarme. ¿Quién tiene? Le pregunté al instante. Rosario se sobresaltó como si volviera de un sueño. Se limpió las lágrimas muy deprisa y sacudió la cabeza. Nadie. No se preocupe por eso. Acaba de decir que tiene leche y medicinas. ¿A qué niño se refiere? Se puso en pie de golpe. Cogió el bolso. Ya me voy. Me levanté también. Todavía no ha contestado. Retrocedió un paso. La voz temblorosa pero más firme. Lucía, se lo ruego. Ya me ha ayudado. No me siga. No me pregunte nada más. Lo que pase en mi familia ya no es asunto suyo. Dicho esto, se giró y salió caminando muy deprisa, demasiado deprisa para alguien que hacía un momento apenas podía tenerse en pie. Me quedé dentro del bar, mirando cómo su figura encorvada desaparecía por la puerta. En ese momento tuve una certeza muy clara. Si la dejaba ir ahora, quizás nunca sabría la verdad que se ocultaba detrás de ese bolso de tela. Dejé el dinero del caldo en la mesa, cogí el bolso y salí. Entre la corriente de gente del mercado, la vi doblar hacia un callejón estrecho detrás de los puestos de pescado, apretando el bolso contra el pecho.
Respiré hondo y empecé a seguirla en silencio. Seguí a Rosario por el callejón que había detrás del mercado, intentando mantener suficiente distancia para que no me viera. El callejón era estrecho y húmedo, las paredes a ambos lados cubiertas de manchas de humedad y musgo verde, con cables eléctricos enredados como telarañas sobre nuestras cabezas. El olor a pescado crudo del mercado seguía flotando en el aire, mezclado con el olor de las alcantarillas, y me costaba respirar. Rosario iba unos 20 metros por delante de mí, la espalda encorvada, pero el paso sorprendentemente rápido. Cuanto más la miraba, más extraño me parecía. La mujer que hacía un rato apenas podía sostener la cuchara ahora se abría paso entre los recodos del callejón con el bolso apretado, como si cada segundo de retraso pudiera tener consecuencias. De vez en cuando volvía la cabeza. Cada vez que lo hacía, yo me apretaba contra un puesto o una pared, o fingía que miraba el teléfono. El corazón me latía tan fuerte que casi lo oía golpear dentro del pecho. Después de un tramo, Rosario se detuvo frente a una farmacia pequeña en una esquina. Me quedé al otro lado de la calle, fingiendo elegir plátanos del carrito de una vendedora ambulante, sin perderla de vista. A través del cristal empañado, la vi mostrarle al farmacéutico una de las cajas de medicamentos, diciéndole algo con urgencia. El farmacéutico le trajo además un jarabe para la tos y un paquete de antipiréticos infantiles. Rosario abrió el bolso, sacó unos billetes arrugados y los contó varias veces. Al final pagó también con el teléfono, probablemente usando el dinero que yo le acababa de transferir. Al ver eso, se me revolvió el estómago. Estaba cuidando de verdad a un niño. No lo guardaba para alguien, ni lo había recogido en la calle como había dicho. Una persona tan hambrienta que tenía que pedir para comer, y cuando por fin tenía dinero, lo primero que hacía era comprar medicinas para un niño. ¿Qué niño? ¿Un hijo de Carmen? ¿Un sobrino? ¿Algún bebé al que hubiera recogido? Cientos de preguntas giraban en mi cabeza, y ninguna lograba que el corazón dejara de latirme desbocado. Al salir de la farmacia, Rosario caminó un poco más y entró en un bar de menú del día al borde de la calle. No comió nada, solo compró un recipiente de arroz caldoso y pidió que le pusieran agua caliente extra. Luego se metió en una tienda de ultramarinos y compró otra cajita de leche de fórmula, del tipo que yo había buscado en internet cuando todavía estaba embarazada. Lo recordaba perfectamente. En aquella época, había guardado una lista entera de cosas que necesitaría comprar: leche, toallitas, pañales, biberones, cochecito. Me sentía tan feliz que solo con ver unos calcetines de recién nacido, se me humedecían los ojos. Y después de aquello, todo quedó sepultado bajo una frase dicha con frialdad absoluta: se ha ido. Rosario aferró el recipiente con el arroz caldoso, la cajita de leche y el bolso de medicamentos contra el pecho como si fueran lo más valioso del mundo. Yo la seguía desde atrás y cada paso me pesaba más. Lo que sentía ya no era curiosidad. Era como si un hilo invisible me estuviera tirando hacia una verdad que al mismo tiempo quería y temía conocer. Finalmente giró hacia un callejón más profundo. Aquí todo cambiaba. Casas bajas y viejas, puertas de metal oxidadas, paredes llenas de carteles de publicidad medio despegados. Unos metros más adelante, Rosario se detuvo frente a una casita pequeña escondida bajo la copa de un naranjo viejo. El patio lleno de hojas secas, unos tiestos rotos y volcados en un rincón, la puerta de madera tan comida por la humedad que la bisagra de un lado casi había saltado del marco, chirriando con cualquier golpe de viento. Me quedé pegada a la pared exterior, aferrando la correa del bolso. Rosario acababa de empujar la puerta y entrar al patio cuando desde dentro de la casa llegó una tos áspera y repetida. Era tos de niño. Muy pequeña, muy débil, pero claramente tos de niño. Todo mi cuerpo se paralizó. Rosario aceleró el paso. La voz le temblaba, pero se volvió suave de repente. Ardilla, ya ha vuelto la abuela. No te muevas, que enseguida entro contigo. Al oír ese nombre, el corazón se me paró. Ardilla. No podía ser. Era el nombre que yo le había puesto a mi bebé. Nunca se lo había dicho a mucha gente. Solo lo sabíamos Alejandro, Rosario y yo. Durante el embarazo,
Todas las noches me frotaba el vientre diciendo: «Duérmete, ardillita de mamá». Una vez, Alejandro se rió diciendo que el nombre sonaba muy travieso, pero a mí me encantaba. Me gustaba porque el bebé me daba pataditas muy rápidas y suaves, como una ardillita corriendo dentro de mí. Desde el interior oscuro de la casita, un niño de unos 3 años salió corriendo tambaleándose. Era más delgado que cualquier otro niño de su edad, con el pelo un poco rojizo por falta de nutrición, vestido con una ropa grande que le quedaba ancha. Se agarró a las piernas de Rosario y levantó la cara hacia ella, con la voz ronca de tanto toser. «Yaya, tengo hambre». Las 2 palabras Yaya me golpearon como un mazo directo en la cabeza. Me quedé paralizada fuera del portón. Todos los sonidos a mi alrededor parecieron desaparecer. Ya no escuchaba los coches del callejón, ni el viento entre las ramas del naranjo, ni lo que Rosario le estaba diciendo al niño. En mis ojos solo existía la cara de ese niño, una carita pequeña y pálida, pero con la nariz y la frente de Alejandro, de una manera que hacía daño verla. Y los ojos, esos ojos oscuros y brillantes, eran los mismos que yo tenía de pequeña en una foto que guardaba mi madre. Rosario se sentó en el suelo, abrió el recipiente con el arroz caldoso y empezó a soplar para enfriarlo y dárselo al niño con la cuchara. El niño comía muy bien, pero cada pocas cucharadas tosía. Cuando Rosario le subió la manga del brazo para limpiarle el sudor, vi en la muñeca izquierda del niño una marca de nacimiento pequeña, con forma de grano de arroz. La sangre se me heló en las venas. Esa marca la tenía la familia de mi madre. La tenía mi madre. La tenía yo. Y cuando estaba embarazada, una vez le dije a Alejandro en broma que a ver si el niño heredaba esa seña de los Romero. Di medio paso atrás y casi tropecé con un ladrillo del suelo. Justo en ese momento, el niño se movió y una pulsera de plata que llevaba en el cuello se le salió del borde del jersey. La cadenita estaba rayada y gastada, pero aún podía ver con claridad una letra grabada en el interior. A. Era la pulsera que yo compré cuando estaba de 6 meses. La mandé grabar con el apodo del bebé. La tenía pensada para ponérsela el día de su bautizo. Después de que me dijeran que el bebé había muerto, la busqué por todas partes y no la encontré. Rosario me dijo con frialdad que probablemente la enfermera la había perdido o confundido al recoger las cosas. Yo lo creí. Fui lo suficientemente ingenua como para creerlo todo. Las piernas se me doblaron. Empujé el portón y entré al patio. La puerta chirrió con un sonido seco que hizo que Rosario se diera la vuelta de golpe. En cuanto me vio, la cara se le puso blanca como la cal, y el recipiente de arroz caldoso estuvo a punto de caérsele de las manos. El niño también se giró a mirarme, con los ojos muy abiertos, inocentes y extrañados. Avancé unos pasos, y entonces ya no pude sostenerme. Las 2 rodillas se me doblaron y caí al suelo del patio lleno de hojas secas. Las lágrimas me salieron sin poder contenerlas. Miraba al niño, miraba la marca en su muñeca, miraba la pulsera de plata en su cuello, y la garganta se me cerraba tanto que casi no podía respirar. Por fin conseguí decir con voz rota: «Es mi hijo. Es mi hijo, ¿verdad?». Rosario me miró como si hubiera visto un fantasma. La cara blanca, los labios temblando, los brazos apretando al niño contra su pecho. El pequeño ardilla, con su cucharita de plástico en la mano, también se sobresaltó al oír mi voz. Tenía los ojos oscuros y brillantes muy abiertos, mirando a esa mujer desconocida que estaba arrodillada en el patio. Se apretó contra la abuela. La manita agarró la tela vieja de la ropa de Rosario. Avancé un poco más de rodillas, sintiendo el roce áspero del suelo. Pero en ese momento no sentía el dolor. Solo miraba al niño, la pulsera, la marca en su muñeca. Todo mi cuerpo temblaba como si acabaran de sacarme del fondo de un abismo para lanzarme de cabeza a otra pesadilla. El año que viene. Mi hijo no murió, ¿verdad?, pregunté. La voz se me quebró. ¿Qué le hicieron a mi hijo? Rosario retrocedió, apretando al niño con más fuerza. «Lucía, cálmate». Solté una carcajada entre lágrimas. ¿Que me calme? ¿Cómo me pide que me calme? 3 años viviendo como un fantasma porque creía que mi hijo había muerto. 3 años echándome la culpa, soñando todas las noches que lo oía llorar.
y ahora mi hijo está aquí delante de mí, y usted me pide que me calme. El pequeño Ardilla, asustado, rompió a llorar. Ese llanto fue como una cuchilla en el corazón. Me detuve en seco y me tragué el nudo de la garganta. El niño no tenía culpa de nada. Era demasiado pequeño para entender por qué los adultos sufrían tanto. Alargué la mano pero sin atreverme a tocarle todavía. Tenía miedo de asustarlo más. Solo dije, muy bajito y temblando, Ardilla. Te llamas Ardilla, ¿verdad? El niño me miró. Todavía tenía las lágrimas en las pestañas. Se giró hacia Rosario como preguntando si podía contestar. Rosario agachó la cabeza. Las lágrimas le caían sobre el pelo escaso del niño. Por primera vez en todos esos años, la vi llorar de verdad. No ese llanto para reprochar o para que la gente cediera a sus exigencias, sino el llanto de quien tiene encima un peso de culpa tan enorme que ya no puede aguantarlo. Rosario cayó de rodillas de golpe ante mí, con un brazo aún rodeando al niño y la otra mano aferrada al suelo polvoriento del patio. «Es tu hijo», dijo entre sollozos. «Es hijo tuyo y de Alejandro. Ese año no murió». Me taladró los oídos. Aunque en el fondo ya lo había intuido, escucharlo de su propia boca fue como si el mundo se desmoronara. Me abracé el pecho, respiré con dificultad. Los labios me repetían solos, como los de alguien que ha perdido la razón. «No murió. Mi hijo no murió». Rosario sollozó. «Cuando te caíste por la escalera, el parto fue prematuro. El niño estaba muy débil y estuvo en la incubadora. El médico dijo que si lo cuidaban bien, había posibilidades de que viviera, pero en ese momento, Alejandro ya quería el divorcio. Levanté la vista de golpe. Alejandro quería el divorcio desde antes». Rosario cerró los ojos. Las lágrimas le corrían por las arrugas profundas de la cara. Él y Natalia ya llevaban tiempo juntos. Escuché cada palabra y sentí que la sangre me hervía. Natalia. Ese nombre lo había oído de pasada después del divorcio, cuando me dijeron que Alejandro se había casado muy deprisa. En aquel momento, yo estaba demasiado destrozada para que me importara. Solo pensé, los hombres sin corazón son así. Uno muere un poco y sigue adelante. Pero nunca imaginé que detrás de aquel divorcio hubiera habido una partida de ajedrez calculada desde que yo aún estaba en la cama del hospital. Rosario continuó, la voz entrecortada. Alejandro y Carmen tenían miedo de que si sabías que el niño había sobrevivido, no firmarías los papeles. Dijeron que si te dejaban creer que el bebé había muerto, soltarías sola. Yo en ese momento también fui una cobarde. Pensé que el nieto era sangre de los Montero, que era justo que se quedara con los abuelos paternos. Y también pensé que tú eras frágil y tu familia no tenía medios para cuidar a un bebé enfermo. Rosario se dio una fuerte bofetada a sí misma. Fui muy mala, Lucía. Fui muy mala. No la detuve. La rabia que sentía por dentro era tan grande que tenía la garganta bloqueada. Recordé aquel día. Recordé a Alejandro esquivando mi mirada. Recordé a Carmen apresurándome a firmar. Recordé a Rosario, diciéndome con frialdad que el niño se había ido. Cada fragmento de aquella memoria, que ya dolía tanto, se transformó de repente en un cuchillo apuntando hacia mí. No había sido el destino quien me arrebató a mi hijo. Habían sido quienes yo llamaba marido, madre y cuñada, unidos para arrancármelo de los brazos. ¿Y después?, pregunté. La voz me salió tan fría que yo misma me asusté. Si se quedaron con mi hijo para conservar al heredero, ¿cómo es que ahora el niño está viviendo en esta casita rota? ¿Cómo es que está enfermo y sin que nadie le cuide? ¿Por qué tuvo usted que salir a pedir? Rosario agachó la cabeza todavía más. Al principio llevaron al niño a casa, pero estaba débil y se ponía enfermo continuamente, y los medicamentos costaban dinero. Alejandro perdió dinero con los negocios, se endeudó. Natalia lo odiaba abiertamente. Dijo que el niño era una espina que tenía clavada, el fantasma que quedaba de ti en esa casa. Se interrumpió y luego siguió. Carmen llegó a decir que lo mejor era meterlo en un orfanato, que para qué cargaban con él. Dijo algo que no se me va de la cabeza. ¿Para qué criar a uno que está enfermo? Si encima luego no sobrevive, solo habremos tirado el dinero.
El pequeño Ardilla estaba encogido en el regazo de Rosario, sin entender nada de lo que decían los mayores. Lo miré y sentí el corazón como si me lo estrujaran. Este niño debería haber crecido con su madre, debería haber tenido amor, y en cambio su propio padre y su propia tía lo consideraban una carga. Me tapé la boca con la mano para no dejar escapar un sollozo demasiado fuerte. Rosario siguió hablando. Entonces me di cuenta de que había cometido un error enorme. Le había quitado al niño de los brazos de su madre y luego no había sabido protegerle. Una noche oí a Alejandro decirle a Natalia que si no encontraban a alguien que se quedara con el niño, se lo llevarían lejos. Lo suficientemente lejos como para que no volviera. Me quedé helada, me asusté mucho, me llevé al niño huyendo esa misma noche. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano temblorosa. Desde entonces lleva más de un año. No me atrevo a usar mis papeles reales. No puedo volver al pueblo, ni ir a un hospital grande. Tengo miedo de que nos encuentren y le quiten al niño. Miré la casita vieja, el recipiente de arroz frío, el bolsito de medicamentos tirado en el umbral. Todo aquello me aplastó el pecho de una manera que hacía difícil respirar. Rosario había cometido un error que no podía perdonarse fácilmente. Pero en este momento, al menos había usado el poco tiempo de vida que le quedaba para mantener vivo a mi hijo. No sabía si tenía que odiarla primero o agradecérselo primero. Los dos sentimientos me desgarraban de tal manera que apenas podía mantenerme en pie. Me volví hacia el pequeño Ardilla e intenté que mi voz sonara lo más suave posible. «Ardilla, ¿puedes venir un momento con esta señora?» El niño miró a Rosario. Ella asintió, temblando. Él avanzó lentamente. Unas piernas pequeñas y delgadas que me hicieron querer desmoronarme. Cuando llegó cerca de mí, me arrodillé, le toqué la mejilla muy despacio. La piel del niño estaba calentita de fiebre. No pude contenerme más. Lo estreché entre mis brazos. El olor a sudor de niño, a medicina, a leche vieja en su ropa me envolvió entera. Lo abracé fuerte. Las lágrimas me empaparon el hombro de su jerseyito. Al principio el niño se puso rígido porque no me conocía. Luego, muy despacio, apoyó su manita pequeña en mi hombro. Solo ese gesto fue suficiente para romperme el corazón en 1000 pedazos. Levanté la vista hacia Rosario. La voz me temblaba, pero cada palabra era clara y helada. A partir de hoy, nadie va a ocultar a mi hijo. Nadie va a tomar decisiones en mi nombre. Y quienes me lo arrancaron de los brazos tendrán que pagar por ello. Creí haber perdido a mi hijo 3 años atrás, sin imaginar que quienes me lo quitaron eran precisamente quienes se llamaban mi familia. Abracé al pequeño Ardilla durante mucho tiempo, tanto que los brazos se me quedaron adormecidos, y aún así no me atrevía a soltarle. Qué delgado estaba, el cuerpo calentito de fiebre, la respiración con un pequeño pitido, como si hubiera algo atascado en su pechito. Pegué la cara a su pelo escaso y me dije llorando que aunque el cielo se derrumbara, aquella noche tenía que sacar a mi hijo de ese lugar. No podía dejar al niño ni un minuto más en esa humedad, ese frío, esos secretos que me tenían deshecha por dentro. Me levanté, intentando mantener la voz serena. «Mamá, prepare las cosas de Ardilla, me lo llevo ahora mismo». Rosario, que estaba sentada en el suelo del patio, se asustó y levantó la vista. «No, Lucía, no puede irse ahora. No puede». «¿Por qué no? He encontrado a mi hijo. ¿Cuánto tiempo más quiere que lo esconda aquí?». Negó con la cabeza una y otra vez, con las manos temblorosas aferrando la tela del vestido. «No es que quiera seguir escondiéndolo. Es que Alejandro es peligroso. Si se entera de que lo has encontrado, no os dejará tranquilas». Me reí con frialdad. ¿Qué derecho tiene él para meterse? Me mintió diciéndome que el niño había muerto. Me robó a mi hijo durante 3 años. Ahora me lo llevo. ¿Quién se atreve a impedirlo? Rosario miró hacia el portón, con los ojos llenos de miedo. «No le conoces bien. Ya no es el Alejandro de antes. Está lleno de deudas. Tiene muy mal genio. La gente con la que se mueve no es de fiar. Si sabe que el niño está aquí». No terminó la frase porque desde el principio del callejón llegó el chirrido brusco de un frenazo.
Las ruedas rechinaron contra el asfalto y justo después una voz de hombre retumbó desde el patio. «Mamá, abre». Rosario se quedó blanca. El recipiente de arroz que tenía apoyado en el escalón cayó al suelo y se hizo añicos. El arroz se derramó entre las hojas secas. «Ha llegado», balbuceó, con la voz como si le apretaran el cuello. Estreché al pequeño Ardilla por instinto. El niño también se asustó con el grito y se aferró a mi cuello. Temblando, noté el miedo tan familiar que tenía su cuerpo, como si ese tono de voz lo hubiera escuchado muchas veces en sus pesadillas. La puerta de madera fue derribada de una patada con un estruendo seco. Alejandro entró el primero, la camisa arrugada, la cara con una expresión feroz. Detrás venía Carmen, la cuñada con quien me había divorciado, con el mismo aire avinagrado de siempre, solo que con los rasgos más afilados y calculadores que antes. Detrás de los dos había dos hombres con tatuajes, uno con un cigarrillo encendido, el otro mirando a su alrededor mientras caminaba. Carmen me vio y abrió los ojos de par en par, señalándome directamente con el dedo. «Pero si es el alma en pena, ¿nos has seguido hasta aquí?». La miré. Toda la rabia acumulada durante 3 años se me agolpó en la garganta. Pero antes de que pudiera contestar, Alejandro había bajado la vista hacia el niño que yo tenía en brazos. Se detuvo un par de segundos. En sus ojos pasó un destello de sorpresa que enseguida se transformó en frialdad total. «Dame al niño». 5 palabras. Sin una sola explicación, sin una sola disculpa, sin una sola muestra de remordimiento ante la mujer a la que había engañado hasta hacerle perder a su propio hijo. Abracé más fuerte al pequeño Ardilla. Las palabras me salieron temblando pero firmes. «¿No quedamos en que mi hijo había muerto? Miserables. Me habéis mentido durante 3 años». Alejandro torció el gesto. «Deja de dramatizar. Donde esté él no importa. Lo que importa es que tú no tienes ningún derecho a ser su madre». Me quedé en blanco. «¿Qué estás diciendo?». Se acercó un paso, la voz apretada. «Hace 3 años firmaste papeles renunciando a la custodia. Ahora es tarde para volver a hacerte la madre, Lucía». No había firmado ningún papel así. Carmen sonrió con sorna, revolvió en su bolso y tiró un fajo de fotocopias al suelo. Los papeles volaron y se esparcieron por el patio. Me agaché a mirar. Todo el cuerpo se me puso helado. Era una declaración de renuncia a la custodia. Al pie había una firma con mi nombre, con esa letra torcida y temblorosa, idéntica a la que aparecía en los papeles del divorcio de aquel año. De repente recordé los días en el hospital con la cabeza nublada por los medicamentos. Carmen poniéndome papeles en la mano. «Venga, firma esto. Son trámites del seguro. Es un momento». Así que incluso en aquellos momentos en que yo apenas sabía si estaba viva o muerta, me habían tendido la trampa. Levanté la vista, los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Vosotros no sois personas». Alejandro perdió la paciencia. Se volvió hacia los 2 hombres que tenía detrás. «Sacad al niño». Uno de los tatuados avanzó. La mano tosca se extendió hacia el pequeño Ardilla. El niño se aterrorizó y gritó, apretando el cuello, abrazándose a mí con todas sus fuerzas. «Mamá, no me dejes». «Mamá». Ese mamá, el primero, me puso la mente en blanco. Ya no pensé en nada más. Cuando el hombre se acercó, agarré una silla de madera que había junto al escalón y la descargué con toda mi fuerza en su brazo. El hombre gritó y retrocedió tambaleándose. Carmen chilló. «¿Estás loca? ¿Te atreves a pegar a alguien?». Retrocedí hacia la puerta sin soltar al niño, mirando directamente a Alejandro. «Quien toque a mi hijo, se las ve conmigo». Justo cuando el otro hombre iba a abalanzarse, Rosario se plantó delante de mí. Su cuerpo frágil y encorvado temblaba, pero la voz le salió ronca y firme. «Como le ponga a alguien la mano encima, me muero aquí mismo en el portal para que lo veas». Alejandro la miró con los ojos como platos. ¿Se ha vuelto loca? ¿Se ha olvidado de quién la ha estado manteniendo? Rosario lloraba, pero no apartó los brazos. «Yo te parí a ti, pero no parí a ningún monstruo. El niño es hijo de Lucía. Devuélveselo a su madre».
La cara de Alejandro enrojeció. Sin dudar, levantó la mano y abofeteó a su madre con fuerza. Rosario cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el borde del escalón. Un hilo de sangre le brotó en la sien. El pequeño Ardilla lloró con un alarido. Y yo me quedé paralizada, al niño en brazos, mirando al hombre que una vez fue mi marido con unos ojos que me asustaron hasta a mí misma. En ese instante entendí algo con absoluta claridad. Alejandro no era simplemente alguien sin corazón, ni simplemente codicioso, ni simplemente cobarde. El hombre que tenía delante había perdido completamente su humanidad. Rosario acababa de caer al suelo cuando el pequeño Ardilla, en mis brazos, rompió a toser con violencia. Al principio solo unos pocos toses secos, pero muy deprisa la tos se fue alargando hasta que todo su cuerpecito se encogió en espasmos. Me agaché a darle palmadas en la espalda. Ardilla, ¿qué te pasa? Mírame, cariño. El niño intentó levantar la vista. Tenía los labios morados. Los ojos se le perdían como si ya no me reconociera. Me aterré. Alejandro seguía exigiéndome que le entregara al niño. Carmen seguía chillando e insultando. Pero todos esos sonidos de repente se volvieron lejanos. En mis ojos ya solo existía la carita del pequeño Ardilla, que se estaba poniendo blanca, la boca abierta, buscando aire. La manita aferrando mi ropa y luego soltándose lentamente, y la cabeza del niño se desplomó sobre mi hombro. Ardila, mi grito rasgó el patio. Lo cogí en brazos y salí corriendo hacia el portón sin pensar en nada más. Alejandro me agarró del brazo, pero me solté de un tirón y le grité como si estuviera fuera de mí. «Suéltame. Tu hijo se está muriendo. ¿Qué más quieres llevarte?» Él se quedó quieto un segundo. Pero en sus ojos no había el dolor de un padre, solo fastidio, como si el desmayo del niño le estuviera estropeando sus planes. Salí corriendo hacia el principio del callejón, con los dedos temblando marcando en el teléfono. Por suerte un taxi acababa de dejar a un pasajero cerca de allí. Me lancé hacia él y abrí la puerta con la voz deshecha. «Por favor, el hospital más cercano. Mi hijo se ha desmayado». El taxista vio la cara del niño y también se puso pálido. Pisó el acelerador de inmediato. Por el cristal trasero vi a Rosario, que corría detrás de nosotros, tambaleándose, una mano en la sien donde todavía le sangraba. Abrí la puerta y la subí al coche. Alejandro se quedó atrás, con la cara ensombrecida, pegando el teléfono a la oreja. Durante todo el trayecto al hospital, abracé al pequeño Ardilla sin parar de llamarle. «Ardilla, ¿me oyes? Soy mamá. Estoy aquí. No te duermas, por favor, no te duermas». Rosario lloraba sin hacer ruido a mi lado, las manos entrelazadas como rezando. Nunca un camino me había parecido tan interminable. Nada más llegar al hospital llevé al niño corriendo hacia urgencias. Los médicos lo cogieron de inmediato y lo pusieron en una camilla. Yo quise seguirlos, pero una enfermera me frenó en la puerta. «Familia, por favor espere fuera». La agarré del brazo, casi suplicando. «Sálvenle. Solo tiene 3 años. Por favor, salven a mi hijo». La enfermera me miró. Sus ojos se suavizaron, pero no cedió. «Haga el favor de calmarse. Vamos a hacer todo lo posible». La puerta de urgencia se cerró ante mí. Me quedé paralizada unos segundos y luego caí en una silla, sin fuerzas. Rosario estaba de pie a mi lado. La sangre en su sien ya se había secado en una costra oscura, pero no se la tocaba. Seguía mirando fijamente la puerta de urgencias, con los labios moviéndose sin sonido. Un poco más de media hora después, el médico salió. Me levanté de un salto. «¿Cómo está mi hijo?» El médico se quitó la mascarilla, la cara seria. De momento el niño ha superado la crisis inmediata. Pero la situación no es sencilla. Tiene una cardiopatía congénita, arritmia y los pulmones debilitados por una infección prolongada. En este estado, necesita hacerse pruebas especializadas y hay muchas probabilidades de que haya que operarle pronto. Escuché aquello con la cabeza dando vueltas. ¿Cardiopatía? ¿Por qué no le han tratado antes? El médico me miró sin entender. Esta enfermedad no es reciente. Si se hubiera detectado antes, ya tendríamos un seguimiento. ¿La familia no lo sabía? Me volví hacia Rosario.
Ella bajó la cabeza. Los hombros se encogieron. Me apretó los puños hasta que las uñas me clavaron en la palma. Dígame por qué mi hijo está tan enfermo y nadie le ha atendido. Rosario rompió a llorar. Lo llevé a médicos pequeños un par de veces. Dijeron que había que ir a un especialista, que hacían falta muchas pruebas. Quizás operación. Pero no tenía dinero. ¿Y Alejandro? Es el padre. Rosario soltó una risa torcida, con las lágrimas corriendo. Dijo que para qué gastarlo. Que si estaba tan enfermo, que a ver si sobrevivía. Retrocedí un paso, convencida de haber escuchado mal. Repita eso. Rosario se tapó la cara y sollozó. Lo dijo de verdad. Dijo que un niño tan débil solo costaba dinero día a día, y entonces se interrumpió de repente, como si se le hubiera escapado algo sin querer. Yo la clavé con la mirada. ¿Por qué? Rosario apartó los ojos, pero esta vez no la dejé esquivarme. Le sujeté los hombros. La voz se me puso fría. Ha llegado hasta aquí. Ahora cuente todo. Ella tembló. Después de un silencio muy largo, las palabras le fueron saliendo una a una, como si le costara sacarlas de la garganta. Antes de que muriera el padre de Alejandro, dejó un fondo y una casa grande para el primer nieto varón de los Montero. En total casi 2 millones de euros. Me quedé de piedra. Rosario siguió, la voz entrecortada. En el testamento ponía claramente que el niño tendría que estar vivo hasta los 5 años para que el tutor pudiera completar los trámites y recibir los bienes en su nombre. Ardilla ahora tiene 3. Faltan 2 años. Noté un escalofrío recorriéndome la espalda. Todas las piezas empezaron a encajar de una manera brutal. Alejandro no había guardado a mi hijo por amor paternal. Había guardado a mi hijo como si fuera un billete de lotería premiado esperando el día del cobro. Entonces dije, con una voz que apenas reconocí como mía, por eso no le dejaba ir pero tampoco le curaba. Rosario asintió con la cabeza, llorando sin parar. Carmen decía muchas veces que lo mejor era llevarlo a un orfanato para no cargarlo. Pero Alejandro no quería. Decía que necesitaba que el niño viviera 2 años más. Se le atragantó un sollozo, cubriéndose la cara con las 2 manos. Una vez lo escuché decirle a Natalia en el salón, solo hay que aguantarle 2 añitos más. En cuanto saquemos la casa y el dinero, lo mandamos a donde sea. Noté que la vista se me oscurecía. Me apreté los dedos hasta sacarme sangre sin darme cuenta. Creía que Alejandro era cruel porque me había traicionado, porque había ocultado a mi hijo. Pero ahora comprendí que su crueldad no tenía fondo. No consideraba a Ardilla como un hijo. Le consideraba un activo financiero que todavía no había llegado a su fecha de vencimiento. La puerta de urgencias se entreabrió. La enfermera sacó al pequeño Ardilla en la camilla. Le habían puesto una mascarilla de oxígeno pequeña en la cara. El niño estaba inmóvil, la carita blanca, las pestañas húmedas de lágrimas que aún no se habían secado. Me acerqué a su lado. Toqué con mucha suavidad su manita fría. Las lágrimas me cayeron sobre el dorso de la mano del niño, ardientes. Me incliné hacia él y le susurré. Mamá lo siente mucho. Mamá ha llegado tarde. Pero justo después de esa disculpa, dentro de mí ya no solo había dolor. Había otra cosa que ardía, afilada y encendida, como nunca antes. Por primera vez en mi vida, quería de verdad que alguien pagase hasta el final. No por rencor hacia mí, sino porque ese hombre había osado convertir a mi propio hijo en una herramienta para cambiarla por dinero. Esa noche el hospital estaba tan en silencio que escuchaba con claridad el zumbido constante de las máquinas junto a la cama. El pequeño Ardilla había pasado a la sala de observación, con una vía en el brazo y el pequeño tubo de oxígeno en la nariz. Dormía sin profundidad. A veces fruncía el ceño. La manita se cerraba como si en sueños tuviera miedo de algo. Me senté a su lado, una mano cogiendo la suya, la otra apoyada en el pecho, para recordarme que tenía que mantener la calma. Rosario estaba en la silla junto a la ventana. La herida en la sien se la habían vendado, pero tenía la cara todavía blanca. Desde que yo le había preguntado lo del dinero, casi no había dicho nada más. Quizás ella misma ya no podía soportar la verdad de que el hijo por quien siempre lo había dado todo, había llegado a calcular con su propia sangre como si fuera una mercancía.
Cerca de las 11 de la noche, la puerta de la habitación se abrió con suavidad. Levanté la vista de golpe. Una mujer con gorra y mascarilla entró. Solo su postura me bastó para que el corazón se me apretara. Con solo ver sus ojos y el bolso que conocía tan bien, supe quién era al instante: Natalia, la mujer que se había metido en mi matrimonio, la nueva esposa de Alejandro. Me puse de pie. Tiré de la manta para cubrir bien al pequeño Ardilla. ¿Qué hace usted aquí? ¿Le manda a Alejandro a buscar al niño? Natalia se quedó paralizada en la puerta. Miró al niño que estaba en la cama y luego a mí. Los ojos, detrás de la mascarilla, estaban colorados y agotados, muy distintos de la arrogancia que yo me había imaginado. Rosario también se levantó, con la cara demudada. ¿Cómo se atreve a venir aquí? Pero lo que ocurrió a continuación nos dejó a las dos sin palabras. Natalia se quitó la mascarilla y de repente cayó de rodillas en el suelo de la habitación. Las manos le temblaban aferradas al bolso. Las lágrimas le caían sin parar. Lucía, por favor, ayúdame. Ayúdame a mí y a mi hijo. Ya no puedo más. Me quedé quieta sin avanzar a socorrerla. Delante de mí estaba la persona que me había destrozado la familia, pero en ese momento tenía el aspecto de un animal acorralado sin salida. Me reí sin alegría. ¿Ayudarla a usted? ¿Sabe quién necesitaba que le ayudaran hace años? Yo. Mi hijo. ¿Dónde estaba usted entonces? Natalia bajó la cabeza, los hombros sacudiéndose. Lo sé. Sé que no tengo ningún derecho a pedirle nada, pero ahora mismo aparte de usted no sé a quién acudir. Dicho eso, se subió la manga. Bajo la luz blanca y fría del hospital, vi manchas moradas y azuladas por todo el brazo. Algunos moretones ya amarillentos, otros todavía oscuros como la tinta, de la muñeca hasta el codo. Rosario se tapó la boca con la mano. Dios mío, Natalia siguió con amargura. Le sorprende, ¿verdad? Pues su hijo me pega como si tal cosa. Borracho me pega. Cuando pierde en el juego me pega. Cuando no llega el dinero me pega. Una vez yo tenía fiebre y me arrastró del pelo hasta el suelo porque no quise darle la tarjeta del banco. La habitación se quedó en silencio absoluto. Miré esas marcas. No sentí lástima de inmediato, pero tampoco pude fingir que no las veía. Natalia explicó que después de casarse, Alejandro fue mostrando su cara verdadera poco a poco. Al principio la mimaba, le prometía una vida estable, una casa, dinero, pero pocos meses después el negocio se hundió y él empezó a meterse en el juego. Deudas viejas sin pagar, nuevas deudas encima. La gente a quien les debía dinero aparecía en casa golpeando la puerta, mandando mensajes amenazantes, incluso esperándola a la salida del trabajo. Me obligaba a firmar préstamos a mi nombre, dijo Natalia con la voz ahogada. Si me negaba, me pegaba. Y si firmaba, él se quedaba el dinero. Apretó el borde de la cama. ¿Y entonces viene a quejarse conmigo? La situación de usted la eligió usted. Tendrá que aguantarla. Natalia levantó los ojos, llenos de agua. Yo me aguanto. Pero ¿y mi hijo? Me quedé inmóvil. Su mano reposaba sobre su vientre. Solo entonces me di cuenta. Bajo la ropa holgada, el vientre era visible. Natalia tembló. Estoy de 5 meses. El aire de la habitación pareció espesarse. Rosario se dejó caer en la silla sin fuerzas. Natalia se tragó las lágrimas y siguió. Ayer fui a una ecografía. El médico dijo que muy probablemente es niña. Alejandro lo escuchó y tiró el vaso en el salón. Me señaló con el dedo y me dijo: si es niña, la vendo. Esta casa no cría lo que no sirve. Se me puso la carne de gallina. Esa frase no solo era cruel, me resultaba dolorosamente familiar. Años atrás, la familia de los Montero también me había mirado a mí como un vientre que debía producir un heredero varón. Y ahora la mujer que me había ocupado el lugar estaba probando el mismo infierno por el que yo había pasado, pero con una diferencia. El Alejandro de ahora era mucho más peligroso que el de entonces. Natalia abrió el bolso y sacó un pequeño pendrive que colocó sobre la mesa. Sé que no va a creerme.
Aquí dentro hay una grabación de la cámara de seguridad del salón que copié a escondidas. Alejandro está con unos hombres hablando. Dice que cuando cobre la herencia del niño ardilla, va a cruzar con el niño a través de la frontera y entregárselo a una red de tráfico de menores. Dice que mantenerle un día más solo le cuesta comida. Rosario rompió a llorar abiertamente. Yo sentí que la sangre se me coagulaba. Miraba ese pendrive tan pequeño sobre la mesa, como si estuviera mirando una bomba capaz de pulverizar lo que quedaba de humanidad en aquella familia. ¿Dice la verdad? Natalia asintió con fuerza. Si miento, que no cierre los ojos cuando me muera. Me equivoqué. Le quité el marido. Pensé que si ganaba a usted tendría una vida buena. Pero no puedo dejar que haga daño a más niños. No puedo. Cogí el pendrive. La mano helada. En mi cabeza apareció la imagen del pequeño ardilla en la cama del hospital. La respiración débil, la marca de nacimiento en la muñeca. Alejandro no solo quería el dinero. También tenía planeado deshacerse de mi hijo, como si fuera un objeto que ya no valía nada. Miré a Natalia, miré a Rosario, miré a mi hijo. Esta vez sabía que no podía limitarme a llorar y a huir con el niño. Para salvar a Ardilla, tenía que sacar a ese demonio a la luz. Inserté el pendrive en un ordenador portátil que pedí prestado a los de guardia. La pantalla se iluminó. Una carpeta con nombres de fechas apareció. Natalia estaba de pie a mi lado, los dedos entrelazados. Rosario se había sentado junto a la cama del niño, sin apartar los ojos del pequeño que dormía después de la emergencia. Nadie dijo nada. Pero en esa habitación pequeña, yo escuchaba con claridad la respiración pesada de cada una. Abrí el primer vídeo. La imagen estaba un poco borrosa, grabada desde un ángulo raro junto al mueble de la entrada del salón, pero se veía perfectamente a Alejandro sentado en el sofá, con varios hombres desconocidos delante. Sobre la mesa había latas de cerveza vacías, colillas y un montón de papeles. La voz de Alejandro sonó con mucha claridad, pastosa por el alcohol pero cruel con una frialdad que helaba. En cuanto cobre, al crío lo sacáis de aquí. Tenerle es un engorro. Cruzáis con él. Hay alguien que lo recibe. Y listo. Con que no vuelva, me basta. Las manos me temblaron tanto que casi tiré el ordenador al suelo. Rosario soltó un sollozo seco y se tapó la boca enseguida. Natalia tenía la cabeza gacha. Las lágrimas le caían sobre el dorso de las manos. Rebobiné a otro fragmento. Alejandro cogía un cigarrillo y se reía. Lucía seguro que sigue creyendo que el chico murió. ¿Y si se entera? Con lo que firmó aquel día, tenemos suficiente para taparle la boca. Al escuchar eso, se me nubló la vista. Así que en los ojos de ese hombre, mi vida, mi hijo, mi dolor, solo habían sido un juego de cálculos baratos. Cerré el ordenador. Me quedé sentada en silencio. Natalia murmuró: «Llévale esto a la policía». Yo haré de testigo. La miré, luego miré el pendrive. No es suficiente. Natalia se quedó parada. ¿Cómo que no es suficiente? Ha dicho eso claramente. Sacudí la cabeza. La voz ronca pero más lúcida que nunca. Dirá que estaba borracho y hablando sin sentido. Dirá que el vídeo está manipulado. Te echará la culpa a ti. Dirá que lo inventaste por venganza porque te pega. Con alguien como Alejandro, basta un resquicio para que se escape. Natalia calló. Quizás entendió que tenía razón. Alejandro no era estúpido. Era perverso, pero también sabía cómo cubrirse. 3 años antes, había engañado a una mujer enferma para que firmara papeles. Había escondido a un niño vivo durante todo ese tiempo. Ahora era perfectamente capaz de construir otro relato para salir impune. Dejé el pendrive sobre la mesa. Las palabras me salieron frías. Quiero que él mismo repita esas palabras cuando esté completamente sobrio. Quiero que él mismo camine hacia la trampa creyendo que la ha tendido él. Rosario me miraba con los ojos entre el miedo y la preocupación. «Lucía, ¿qué piensas hacer?» Miré al pequeño ardilla dormido, el pecho subiéndole y bajándole débilmente bajo la ropa de hospital. Voy a dejar que Alejandro crea que tengo miedo, que necesito dinero, que puedo entregarle al niño si él me da una parte. Rosario sacudió la cabeza.
aterrorizada. No. Es muy peligroso. Está como loco con las deudas. Si se entera. Hace 3 años perdí a mi hijo por confiar en la persona equivocada, respondí muy despacio. Esta vez, aunque sea peligroso, tengo que recuperar la justicia para él. Natalia se secó las lágrimas. Se levantó poco a poco. Yo vuelvo a casa. La miré. Continuó. La voz temblorosa pero con determinación. Voy a fingir que lloro y me disculpo con él. Le digo que me fui porque tuve miedo, pero que luego te encontré a ti. Le digo que estás en apuros económicos, que si paga, puedes firmar más papeles entregándole al niño. La estudié durante un buen rato. La mujer que tenía delante había sido la razón por la que mi familia se había roto. Pero ahora, ella también estaba siendo aplastada por el mismo monstruo. No la perdonaba, al menos no todavía. Pero la necesitaba. ¿Puede hacerlo? Natalia apoyó la mano en su vientre. En sus ojos brilló al mismo tiempo miedo y determinación. Por mi hijo, tengo que poder. A la mañana siguiente, Natalia regresó a casa de Alejandro. Antes de irse, me dio el número de teléfono de un amigo suyo llamado Víctor García, periodista de investigación. Él ha ayudado a algunas mujeres que sufrían maltrato a recopilar pruebas. Yo le diré dónde estamos. Si pasa algo, él sabe a quién avisar. Asentí y guardé el número. Además, preparé en silencio un segundo teléfono, batería de repuesto y una cuenta vieja de redes sociales. Si Alejandro se atrevía a hacer algo, dejaría que todo el mundo viera su verdadera cara. Esa tarde el teléfono me vibró. Era un mensaje de Alejandro. ¿Lucía? Olvidemos lo de antes. Al fin y al cabo éramos marido y mujer. Sé que lo estás pasando mal, pero el niño tampoco puedes mantenerlo sola. ¿Por qué no hablamos? Lo leí y se me revolvió el estómago. Solo el día anterior había mandado a sus hombres a arrancarme al niño en el patio, y hoy ya ponía voz de cuñado comprensivo. Respiré hondo y me obligué a responder despacio. Si quieres hablar, habla claro. Ya no tengo fuerzas para pelear. Si de verdad buscas una solución, dime tus condiciones. Casi de inmediato respondió. Quedamos en la casa antigua de mi madre. Lugar discreto, nadie nos ve. Traigo el papel y el dinero. Tú traes al niño, me lo entregas y te dejo en paz. Leí ese mensaje. El cuerpo se me quedó helado. Había mordido el anzuelo mucho más deprisa de lo que esperaba. Un codicioso siempre cree que todos tienen un precio. Él también me lo adjudicaba a mí. Esa noche me quedé muy rato sentada junto a la cama del pequeño Ardilla. El niño dormía. La carita pequeña todavía pálida, pero la manita cogiendo mi dedo como si tuviera miedo de que desapareciera. Me incliné a besarlo en la frente y le susurré: «Mamá lo siente, va a alejarse un ratito. Pero mamá promete que va para que nunca tengas que volver a tener miedo». Rosario estaba detrás de mí, la voz ahogada. «Me voy contigo». Sacudí la cabeza. «Quédate con Ardilla. A quien Alejandro quiere ver es a mí». Aquella noche no dormí. Revisé el teléfono, la grabadora, el localizador, el número de Víctor y todo lo que podía servirme de escudo. Sabía que con un solo paso en falso podía perder no solo las pruebas sino la vida. Pero también sabía que la mujer asustada que había firmado papeles entre lágrimas 3 años atrás ya había muerto. Al día siguiente no iba a pedirle a Alejandro que me devolviera lo que era mío. Iba a obligarle a cavar con sus propias manos la fosa donde enterrar sus mentiras. La noche siguiente saqué al pequeño Ardilla del hospital siguiendo el plan acordado. El médico no quería que el niño se ausentara mucho tiempo, así que solo le pedí llevármelo unas horas, con la condición de que llevara la medicación, el informe de seguimiento y que volviéramos en cuanto tuviera cualquier dificultad respiratoria. Siendo sincera, cuando salí del hospital con el niño en brazos, tenía el corazón como si me lo estuvieran estrujando. Sabía que estaba metiendo a ese crío enfermo en una partida peligrosa, pero si no lo hacía, Alejandro nunca mostraría su verdadera cara. La casa antigua de Rosario estaba en sombras. Puse al pequeño Ardilla en la silla de madera del salón. En mi regazo tenía un teléfono que estaba retransmitiendo en directo en modo privado para la cuenta de Víctor García.
Otro teléfono lo llevaba en el bolsillo de la chaqueta, grabando desde antes. Natalia estaba de pie cerca de la puerta, con la cabeza baja, fingiendo ser la que me había convencido. Rosario estaba sentada escondida detrás de la cortina vieja del cuarto de dentro, con las manos temblorosas aferradas a un rosario de plástico desgastado. Alrededor de las 8 de la noche, fuera del portón se oyó ruido de motores y pasos desordenados. Alejandro entró el primero. Camisa negra, pelo brillante de gomina, sonriéndome con una sonrisa que me daba náuseas. Al ver que yo tenía al niño en brazos sentada y quieta, arrastró una silla y se sentó como si estuviera en su casa. Lucía, qué bien que hayas recapacitado. Mira, éramos marido y mujer. Yo tampoco quería llegar a esto. Lo miré, intentando mantener la cara completamente serena. El pequeño ardilla se apretó contra mi pecho. Su manita aferró mi ropa. Alejandro le echó un vistazo al niño y se volvió hacia Natalia. Has cumplido. A las mujeres entre vosotras os entendéis mejor. Natalia bajó la cabeza. Solo quería que todo terminara pronto. Él se rió con sorna. Sacó del maletín un fajo de papeles y lo dejó sobre la mesa. Aquí está. Firma esto, Lucía. Confirmación de entrega de la custodia del niño, compromiso de no reclamar bienes, de no emprender acciones legales por lo pasado. Firmas y te doy 20.000 euros. Digamos que todavía te tengo estima. Miré los papeles casi echándome a reír. 3 años antes me había robado al niño con papeles. Y 3 años después todavía creía que podía silenciarme con papeles y dinero. Fui pasando las páginas despacio. A propósito, alargando el tiempo. 20.000 euros a cambio de 3 años sin mi hijo. Alejandro se recostó en la silla, impaciente. Mira, que te vayas de Farol no te lleva a nada. Tú sola no puedes mantenerle. Con esta cardiopatía, ¿cuántos días puedes pagar la factura del hospital? Dámele, que tú te quedas tranquila. Pregunté muy despacio. ¿Y si te lo entrego, le curas? Alejandro me miró como si fuera ingenua. Si se puede curar, se cura. Si no, ya se ve. Eso va por cuenta de la suerte. Natalia, al escuchar eso, mordió los labios. Le vi los hombros temblar, pero se mantuvo quieta. En la pantalla del teléfono inclinado detrás de la jarra de agua, el contador de espectadores de la retransmisión privada fue subiendo. Víctor había reenviado la señal a quien tenía que verlo. Antes de que yo pudiera seguir, el pequeño ardilla levantó la cabeza de mi pecho. No sé si fue porque el niño había escuchado antes la grabación que yo había reproducido en voz baja de prueba, o porque los niños tienen un instinto especial para detectar la crueldad de los adultos. El niño miró a Alejandro con los ojos húmedos y preguntó con su vocecita débil: «Papá, ¿es verdad que me ibas a vender?» El salón se quedó en silencio sepulcral. La sonrisa en la boca de Alejandro se congeló. Miró al niño. Me miró a mí. Los ojos se volvieron afilados como cuchillos. ¿Quién te ha enseñado a decir eso? El pequeño ardilla se asustó y se escondió en mi pecho. La manita señaló temblorosa hacia el teléfono sobre la mesa. En ese mismo instante, el audio del pendrive sonó muy flojito pero perfectamente claro. En cuanto cobre, al crío lo sacáis de aquí. Hay alguien que lo recibe. Y listo. La cara de Alejandro cambió de color. Se levantó de un salto y se abalanzó hacia el teléfono. Yo me aparté abrazando al niño. Natalia se puso en medio sin pensarlo. Alejandro, ya es suficiente. No hagas más daño. Él la miró como si no pudiera creer que la mujer que en su día le tenía tanto miedo se atreviera a plantarle cara. Eres tú. Tú me has traicionado. Natalia lloraba pero no cedía. No te traiciono. Solo no quiero que mi hijo también acabe siendo una mercancía tuya. Una bofetada sonó como un disparo. Natalia cayó al suelo. Una mano se apoyó en el vientre. La cara blanca de dolor. Yo grité. Y entonces Alejandro sacó del bolsillo una navajita. El brillo del metal bajo la bombilla amarilla hizo que Rosario, detrás de la cortina, sollozara. Quien me traicione aquí se muere. Os lo aviso. Si no cobro ese dinero, no se salva nadie. Los 2 hombres que le seguían avanzaron hacia mí, pero antes de que me tocaran,
La puerta de madera se abrió de golpe. Una voz cortante: «Quietos, suelta eso». La Policía Nacional entró desde el patio. Al mismo tiempo aparecieron Víctor García y varias personas más por detrás. Uno fue directo a socorrer a Natalia. Otro inmovilizó a los dos acompañantes de Alejandro. Alejandro tuvo el brazo retorcido. La navajita cayó al suelo con un tintineo frío. Pensé que todo había terminado ahí. Pero cuando le esposaban, Alejandro de repente se echó a reír. Una risa ronca, desconcertada, que puso el vello de punta en toda la habitación. Se giró de golpe hacia mí y señaló el cuarto de dentro, donde Rosario salía tambaleándose. ¿Creen que yo soy el peor? Pregúntenle a la vieja quién fue el primero en proponer esconder al niño de Lucía. Me quedé sin aire. El salón pareció hundirse en el vacío. Me volví hacia Rosario. Ella estaba ahí de pie, los labios sacudiéndose, las lágrimas cayendo sin parar. Alejandro siguió con voz venenosa. Cuando yo todavía dudaba, fue ella quien dijo que había que guardar al heredero, que Lucía era de familia pobre y no tenía derecho a criar sangre de los Montero. Fue ella quien dijo que crea que el niño murió, así suelta de una vez. Miré a Rosario. Fue como si alguien me cruzara la cara con algo invisible. Ella avanzó hacia mí, tambaleándose, y se desplomó de rodillas ante mí. Las manos se aferraron a mis piernas. El llanto le salió lleno de vergüenza. Me equivoqué. Tengo mi castigo, Lucía. Entonces fui egoísta. Tuve miedo de perder al nieto. Pensé que el lado paterno tenía derecho a quedársele. Nunca imaginé que todo acabaría así. Me quedé inmóvil, una mano abrazando al pequeño Ardilla, la otra aferrada al respaldo de la silla. Había pensado que Rosario era solo alguien que había sido arrastrada por la maldad de Alejandro. Resultaba que el primer cuchillo que me había atravesado la vida lo había sostenido ella. Fuera del patio, la sirena de la policía se extendió larga en la noche. Alejandro fue conducido hacia afuera, pero al pasar, echó una última mirada hacia atrás, llena de odio. El pequeño Ardilla de repente me rodeó el cuello con sus brazos. El cuerpo aún temblaba, pero esta vez la voz le salió más clara que nunca. «Mamá». Esas dos sílabas me hicieron llorar sin poder parar. En medio de la casa vieja y desvencijada, entre el sonido de las sirenas, el llanto y las confesiones tardías, abracé a mi hijo con toda la fuerza. No sabía todavía a quiénes podría perdonar ni cuándo, pero sabía que desde ese instante nadie volvería a arrebatarme a mi hijo. Volví al hospital con el pequeño Ardilla cuando ya casi amanecía. Fuera del portal, algunos vecinos todavía comentaban el operativo policial de la noche en la casa vieja. Solo unas horas después, los fragmentos de la retransmisión que Víctor García había guardado y editado se extendieron por las redes. La gente insultaba a Alejandro tachándole de peor que una bestia. Insultaba a Carmen por ser una tía sin entrañas. Insultaba a quienes eran capaces de usar a un niño enfermo para cobrar dinero. Pero en medio de esa ola, yo no sentía satisfacción, solo agotamiento. El pequeño Ardilla volvió a la sala de observación. Dormía profundamente. La manita seguía aferrada a mi dedo, como si tuviera miedo de que si la soltaba yo desaparecería. Me quedé a su lado, con la cabeza vacía. Alejandro había sido detenido. Natalia estaba bajo protección provisional. Rosario estaba en el pasillo como un alma perdida. Creí que después de aquella noche al menos podría respirar, pero la vida no me dio tanta tregua. Hacia las 8 de la mañana, el médico responsable me llamó a una habitación aparte. Puso delante de mí un expediente grueso y la cara más grave que nunca. Nada más sentarme pregunté: «¿Cómo está mi hijo?» «¿Hace falta operar?» El médico asintió. «La cardiopatía del niño es más seria de lo que pensábamos. Si queremos asegurar sus posibilidades de supervivencia, hay que operar en el plazo de 1 mes. Cuanto más se espere, mayor es el riesgo de insuficiencia cardíaca y de infección pulmonar crónica». Sentí que la garganta se me cerraba, pero me esforcé en mantener la calma. «El dinero que haga falta lo consigo. Vendo lo que sea, pero hay que salvarle». El médico me miró con un gesto de pesar que todavía no entendí del todo. «Lo entiendo perfectamente. Pero el problema no es solo la operación». Abrió otra página de los análisis y la empujó hacia mí.
Hemos detectado en la sangre del niño restos de ciertos sedantes. La concentración no es alta de una sola vez, pero si se ha administrado de manera continuada, es muy peligroso. ¿Qué quiere decir? Habló despacio, con palabras simples. El niño tiene indicios de que le han estado dando somníferos de baja dosis durante mucho tiempo. No 1 o 2 días. Pueden ser meses o más. Este tipo de sustancias hace que los niños estén atontados, duerman mucho, tengan los reflejos lentos. Si se prolonga, puede afectar al cerebro y al sistema nervioso. Todo mi cuerpo se heló, las manos me temblaron. El expediente se cayó al suelo. Los papeles se esparcieron en desorden. En mi cabeza apareció de golpe la imagen del pequeño Ardilla en la casita vieja. Los ojos siempre cansados. Los movimientos lentos. A veces sentado absorto, como si no oyera cuando le llamaban los mayores. Yo lo había achacado a la cardiopatía, a la falta de nutrición, a haber pasado hambre demasiado tiempo. Nunca pensé que hubiera alguien capaz de tener al niño viviendo en un estado de sopor permanente, como una sombra. ¿Puede ser un error, doctor? El médico sacudió la cabeza. Haremos más pruebas para contrastar, pero el resultado inicial es bastante claro. Debería ponerse en contacto con las autoridades, porque esto ya no es solo un problema médico. Apreté el borde de la mesa para no derrumbarme. Alejandro no solo quería vender a mi hijo. Antes, alguien de su entorno había estado drogando al niño para que fuera dócil, frágil, incapaz de resistir nada. Salí de la habitación del médico con los pies sin tocar el suelo. Nada más llegar al pasillo, el teléfono vibró. Era un funcionario de la investigación que me citaba esa misma mañana en la comisaría para una declaración complementaria, porque acababan de encontrar documentación adicional relacionada con los bienes del pequeño Ardilla. Miré hacia la habitación donde dormía el niño y le pedí a Rosario que se quedara. Ella levantó la vista, los ojos colorados. Ve, hija, yo me quedo aquí. Aunque me muera, esta vez no dejo que nadie le toque. En la comisaría me metieron en una sala de trabajo pequeña. Sobre la mesa había fotocopias de documentos, sellos, contratos de cesión y un fajo de extractos bancarios. El agente de investigación habló con voz pesada. Lucía, sospechamos que Alejandro utilizó documentos falsificados para vender un inmueble que en realidad debería formar parte del patrimonio del menor. Además, parte del dinero en la cuenta fiduciaria fue retirado mediante múltiples transacciones encadenadas para disimular el rastro. Me quedé rígida, pero el testamento establecía que había que esperar a que el niño cumpliera 5 años. El agente asintió. Exacto. Pero falsificaron certificados médicos, falsificaron firmas del tutor legal y usaron intermediarios para regularizar la documentación. Todo indica que se estaban preparando para huir. El problema es que el dinero ya ha pasado por varias cuentas y todavía no localizamos a dónde ha ido a parar. Cerré los ojos. Ese golpe era más brutal de lo que imaginaba. Necesitaba dinero para salvar a mi hijo. Y precisamente su propio padre había vaciado el fondo que podría haberle salvado. Justo en ese momento la puerta de la habitación de al lado se abrió. Alejandro fue conducido por el pasillo. Seguía esposado, pero al verme no mostró miedo. Todavía torció la comisura de los labios con una mueca enferma. Lucía. He oído que el niño necesita una operación urgente. Me levanté de un salto, pero el agente me hizo un gesto para que me sentara. Alejandro inclinó la cabeza hacia mí. Los ojos hundidos pero todavía venenosos, sin dinero, y el niño a punto de morirse. ¿Qué has ganado? Esas palabras me atravesaron el corazón. Me lancé hacia adelante, los brazos temblando de rabia. ¿Sigues siendo persona? Ese es tu hijo. 2 agentes tuvieron que sujetarme. Alejandro se rió con una risa seca. Al pasar junto a mí, se inclinó hacia mi oído y dijo en voz muy baja pero perfectamente claro: Lucía, ¿creías que encontrar al niño era el final? El infierno de verdad acaba de empezar. Me quedé de pie, inmóvil, en el pasillo. Si no hubiera habido alguien sosteniéndome, me habría desplomado allí mismo. Todo lo que había recuperado la noche anterior se tambaleaba de repente con fuerza brutal. Mi hijo necesitaba una operación. A mi hijo le habían estado drogando. El dinero del niño había desaparecido, y el responsable de todo
Podía aún reírse en mi cara como si él fuera el ganador. Salí de la comisaría en un estado casi sin sensaciones. El sol del mediodía me daba en los ojos, pero yo tenía frío hasta los huesos. Me detuve en la acera, mirando los coches que pasaban con la cabeza en blanco. En el bolso el teléfono vibró, un número desconocido en la pantalla. Estaba a punto de ignorarlo, pero no sé por qué. Al final lo cogí. Al otro lado había una voz de hombre mayor, grave y pausada. ¿Es usted Lucía Romero, la madre del pequeño Ardilla? Apreté el teléfono. ¿Quién es? Silencio breve. Luego, soy el licenciado Herrera, el abogado personal del señor Montero padre. Hay un expediente que tendría que haber llegado a sus manos hace 3 años. Si quiere salvar a su hijo, tiene que verme ahora mismo. Me quedé paralizada en la acera. El nombre del padre de Alejandro acababa de resonar haciéndome un nudo en el pecho. Ese hombre había sido la única persona de aquella familia que alguna vez me había tratado con algo parecido a la decencia. Siendo nuera, no hablaba mucho ni me defendía en público, pero de vez en cuando aparecía discretamente ante la puerta de nuestra habitación con una bolsa de fruta o recordaba al ama de casa que pusiera un caldo extra en los días en que yo tenía muchos vómitos. Apreté el teléfono, cautelosa. ¿Cómo sé que no es alguien de parte de Alejandro? Silencio breve al otro lado. Luego el licenciado Herrera recitó un nombre despacio. Adrián Montero. Ese era el nombre completo de pila del pequeño Ardilla en el registro oficial, el que constaba en los papeles del hospital que el señor Montero padre me había hecho preparar por separado. Todo mi cuerpo tembló. Ese nombre nunca había sido público. Durante el embarazo, Alejandro y yo habíamos acordado que si era niño se llamaría Adrián, y el nombre cariñoso sería Ardilla. Después de la tragedia de aquel año, pensé que ese nombre había muerto con el bebé. Le pedí la dirección. El licenciado Herrera me citó en un despacho en una calle antigua del centro, con un rótulo ya descolorido y una escalera de madera que crujía. Cuando subí, llegué en un estado de desconfianza mezclada con esperanza. Quien abrió la puerta era un hombre de más de 60 años. El pelo más que medio blanco, gafas de montura fina. Delgado, pero con los ojos muy vivos. Me miró un momento y dijo en voz baja: «Es usted exactamente como el señor Montero la describía. Una mujer que aguanta el dolor muy bien, pero cuando se levanta, no es fácil tirarla de nuevo». Eso me hizo un nudo en la garganta. Me invitó a sentarme. Me sirvió una taza de té caliente y puso delante de mí una cajita de metal. Por fuera estaba sellada con la firma del señor Montero fechada hace más de 3 años. El licenciado Herrera dijo: «Le pido disculpas por haber tenido este expediente dormido tanto tiempo. Cuando murió el señor Montero, intenté localizarla, pero en aquel momento, toda la información sobre usted estaba bloqueada por la familia. Me dijeron que se había ido al extranjero y no quería saber nada del niño». Sonreí con amargura, con el corazón doliéndome. Le dijeron que yo había abandonado a mi hijo. El licenciado Herrera asintió, con los ojos ensombrecidos. No solo eso. Me presentaron una declaración con su firma en la que decía que renunciaba voluntariamente a todos sus derechos. Cerré los ojos. Otra vez aquel papel. Una firma en un momento de inconsciencia que se había convertido en la soga que me ahorcó durante 3 años. El licenciado Herrera abrió la cajita. Sacó un pendrive distinto y un testamento envuelto en una bolsa de plástico opaco. Insertó el pendrive en el ordenador. En la pantalla apareció la imagen del padre de Alejandro tumbado en una cama de hospital. Estaba mucho más delgado que en mi recuerdo, pero los ojos seguían serios y vivos. La voz la tenía débil, parándose a veces para respirar, pero cada frase era perfectamente clara. «Herrera, si ves esto significa que no me queda mucho tiempo. He sabido que Alejandro y Carmen están planeando retener al niño para esperar la herencia. Creí que aún les quedaba algo de sentimiento. No imaginé que en sus ojos un niño pudiera ser solo la llave que abre un cajón de dinero». El anciano se detuvo, tosió un rato y siguió. «He cometido el error de mimar a mis hijos toda la vida, para que se convirtieran en lo que son. La culpa es mía. Corrijo el testamento.
Todos los bienes destinados al pequeño Adrián no se entregarán a Alejandro ni a nadie de la familia Montero. Solo la persona que cuide, proteja y críe al niño hasta que tenga 18 años será su tutora legal reconocida. Me tapé la boca con la mano. Las lágrimas me corrían. En la pantalla, el señor Montero miró directamente a la cámara como si atravesara el tiempo para hablarme a mí. Si algún día Lucía sigue viva y encuentra a su hijo, entréguele este expediente. Ella es la madre del niño. Por muchas deudas que la familia Montero tenga con ella, no alcanzarán a pagarlas en esta vida. Lloré sin poder parar. Durante 3 años había creído que toda aquella familia me había dado la espalda. Resultaba que aún había una persona que conocía la verdad, que aún había una persona que intentó dejar una salida para mí y para el niño, pero la maldad de otros había enterrado esa salida demasiado tiempo, dejando que mi hijo viviera con hambre, enfermo, en una casita ruinosa. El licenciado Herrera apagó el video y dejó el testamento delante de mí. La última cláusula es muy importante. Si se descubre que alguien ha abusado del niño, le ha maltratado o le ha usado para beneficio propio, esa persona pierde todos los derechos relacionados con los bienes. Con las pruebas que usted tiene ahora, Alejandro no tiene ninguna posibilidad de impugnar nada. Miraba los papeles y me temblaba el alma. Alejandro había creído durante 3 años que tenía en la mano el billete que cambiaría su vida. Pero en realidad hacía mucho que había quemado con sus propias manos todos sus derechos. Iba a preguntarle más cosas cuando el licenciado Herrera sacó del cajón un sobre de color amarillo, también perfectamente sellado. Su expresión se ensombreció. «Hay algo más». «Prepárese». Miré ese sobre. Tuve un mal presentimiento. Lo abrió lentamente y extrajo un resultado de ADN ya algo antiguo que dejó sobre la mesa. Las líneas que había escritas tardé unos segundos en entenderlas. Alejandro Montero no tiene relación biológica con el señor Manuel Montero. Levanté la vista de golpe. ¿Quiere decir que Alejandro no es hijo biológico del padre de mi exmarido? El licenciado Herrera asintió. El señor Montero lo descubrió muy tarde, pero no lo hizo público por el honor de la familia. Quien lo supo antes que él fue Carmen. Ella encontró por casualidad una prueba de ADN antigua, y desde entonces estuvo incitando a su hermano a pelear por la herencia, asustada de que si salía la verdad, él se quedara sin nada. Me quedé inmóvil. Tantas cosas que de repente se cerraban en un círculo espantoso. La codicia, los secretos, la traición, las mentiras apiladas unas sobre otras, y al final todo aplastando a un niño inocente y a toda mi vida. Alejandro peleaba por la herencia de un padre con quien no compartía la sangre, usando a su propio hijo como palanca. Y Carmen, detrás de todo, echando leña al fuego por miedo a perder su parte. El licenciado Herrera me miró, con voz firme. «Lucía, si da su conformidad, desde hoy le represento legalmente a usted y a su hijo. Lo primero es bloquear las transacciones irregulares, restaurar la tutela legal a su favor y pedir medidas cautelares urgentes para proteger el patrimonio del pequeño Adrián. Lo más importante, usaremos este testamento para salvar al niño». Miré el nombre Adrián Montero y pensé en el pequeño Ardilla tumbado en el hospital, con el pecho moviéndose débilmente bajo la ropa. Por primera vez en muchos días de presión, sentí que tenía un punto de apoyo de verdad. No para vengarme y apaciguar la rabia, sino para devolver al niño lo que le pertenecía. Levanté la vista hacia el licenciado Herrera, me limpié las lágrimas, la voz ronca pero sin vacilaciones. «Acepto. Por favor, ayúdeme a salvar a mi hijo». 3 días después de mi reunión con el licenciado Herrera, todos los trámites legales empezaron a ponerse en marcha. El juzgado admitió la solicitud de medidas cautelares urgentes. El banco bloqueó temporalmente las transacciones relacionadas con el patrimonio del pequeño Ardilla. La noticia se filtró muy deprisa. No sé cómo se enteró Carmen, pero esa misma noche el teléfono empezó a vibrarme sin parar. Primero mensajes de insultos. «Muy lista, Lucía. ¿Crees que con un abogado has ganado?». Luego llamadas que no contesté. Entonces empezó a enviarme notas de voz. La voz de Carmen llegaba chillona y llena de rencor. «Suelta al niño. Es sangre nuestra. Tú no tienes derecho a llevarte la herencia entera.
Miraba la pantalla con las manos temblando de rabia, pero no respondí. El licenciado Herrera me había avisado de que cualquier cosa que dijera ella había que guardarlo como prueba. Aquellos días el hospital se convirtió casi en el único refugio para mí y el niño. Al pequeño Ardilla le pusieron fecha de operación después de las últimas pruebas. Seguía débil, pero había momentos en que estaba más lúcido. Me cogía la mano y preguntaba, «Mamá, ¿operar duele mucho?» Intenté sonreír aunque por dentro ardía. «Los médicos te van a dar un sueño. Cuando te despiertes, mamá está sentada aquí mismo». El niño asintió muy obediente. Esa obediencia me partía el corazón todavía más. Creí que todo iba entrando poco a poco en control. Alejandro estaba detenido para investigación. Natalia estaba protegida provisionalmente. Rosario velaba día y noche al niño, pero había subestimado la desesperación de Carmen, una mujer acostumbrada a vivir de la codicia. Cuando vio que el último bocado le quitaban de las manos, era capaz de hacer lo inimaginable. Aquella mañana llovía suave. Rosario había salido al pasillo a escuchar una llamada del licenciado Herrera. Yo bajé a la cafetería a buscar un caldo caliente para el niño. Antes de salir me agaché a decirle, «Ardilla, quédate quietecito. Mamá baja un momento». Y enseguida sube. El niño se rió apenas, moviendo la mano con el catéter puesto. Nunca imaginé que fuera a ser la última imagen tranquila antes de que cayera la pesadilla. Bajé menos de 10 minutos. Cuando volví, la puerta de la habitación estaba entreabierta. El cuenco de caldo se me cayó de las manos y se rompió en el suelo. La cama estaba vacía. La vía arrancada a toda prisa. La manta tirada hacia un lado. El cochecito rojo de plástico del niño seguía en la almohada, pero el niño había desaparecido. Me quedé paralizada un par de segundos, el cerebro en blanco. Luego salí corriendo al pasillo gritando, «Ardilla, ¿dónde está mi hijo?» Rosario escuchó mis gritos y se volvió. Al asomarse a la habitación se tambaleó, la cara sin color, y se desmayó allí mismo. Enfermeras y familiares de otros pacientes llegaron corriendo. Yo estaba como fuera de mí, sujetando a cualquiera que llevara bata blanca para preguntar si habían visto a alguien sacar al niño de la habitación. Seguridad del hospital revisó las cámaras enseguida. Me puse de pie en la sala de control, las manos aferradas al borde de la mesa, viendo cómo rebobinaban el video segundo a segundo. Y entonces apareció la imagen, una mujer vestida de enfermera, con mascarilla, empujando una silla de traslado hacia la habitación del pequeño Ardilla. Se inclinó y le hizo algo muy rápido. Luego cogió al niño y lo puso en la silla, cubriéndole con la manta. Cuando la silla de traslado pasó por delante de la cámara del final del pasillo, la mujer levantó la cara durante un segundo. «Carmen», grité en medio de la sala de seguridad. «El niño tiene cardiopatía. Se va a morir». ¿Cómo le han dejado llevárselo? Nadie supo qué responder. Todos se pusieron frenéticos, llamando a la policía, a la puerta principal, a cada control de entrada y salida. Pero Carmen había preparado todo con mucho cuidado. Usó una tarjeta falsa, fue vestida con ropa falsa de enfermera, salió por la zona de servicio de la parte trasera del hospital. Una furgoneta pequeña la esperaba en la puerta secundaria. Justo cuando todo era un caos, el teléfono me sonó con llamada de vídeo. Un número desconocido. Casi supe de inmediato quién era. En cuanto respondí, la cara de Carmen apareció en pantalla. El pelo revuelto y húmedo, los ojos muy abiertos y rojos, la sonrisa torcida como la de alguien que está perdiendo la cordura. Detrás de ella había un almacén oscuro. El techo de chapa llovía por dentro. Al fondo se oían rumores del río y la lluvia golpeando. Luego la cámara giró. El pequeño Ardilla estaba atado a una silla de plástico, con cinta adhesiva en la boca. Los ojos miraban hacia la pantalla con pánico. Al reconocerme, las lágrimas le brotaron. Grité, «Carmen, ¿qué le estás haciendo al niño? Suéltale ahora mismo». Ella se rió. La risa sonaba estridente a través del altavoz del teléfono. «¿Tu niño? ¿Quién le ha cuidado estos 3 años?» «Mi familia. Y ahora apareces tú y te llevas todo el dinero».
Así tan fácil, me obligué a mantener la voz serena, aunque todo mi cuerpo temblaba. ¿Qué quieres? Carmen acercó la cara a la cámara. Toda la documentación original. El testamento, el expediente que te dio el abogado. Lo traes aquí, sola. Si veo a la policía, mando al niño al río. Escuché aquello y se me heló desde la cabeza hasta los pies. Es tu sobrino. Carmen apretó los dientes. ¿Y qué? Si yo no tengo dinero, que nadie lo tenga. Antes de que pudiera seguir, el pequeño Ardilla de repente se encogió sobre sí mismo. La boca tapada, pero aún así se le oía el ronquido de la respiración atascada en la garganta. La carita empezó a ponerse morada. Le grité. Está teniendo un episodio. Quítale la cinta. Que respire. Carmen también se asustó por un instante, pero volvió a gritar. Trae los papeles aquí. Rápido. No tengo tiempo para esto. La llamada se cortó. Me quedé en el pasillo del hospital, con el teléfono a punto de caérseme de la mano. La policía acababa de llegar y me pedía que me calmara para localizar la posición y trazar un plan de actuación. Pero la imagen de la cara morada del pequeño Ardilla me llenaba la mente. Grité con las lágrimas corriendo. Mi hijo no tiene tiempo. Tiene el corazón mal. No aguanta. No esperé a nadie. Agarré el expediente con fotocopias que el licenciado Herrera había preparado de urgencia, me lo metí bajo la chaqueta y salí corriendo hacia el aparcamiento. Fuera la lluvia ya era intensa. El viento me tiraba el agua a la cara con fuerza. Escuché detrás de mí que alguien me llamaba, pero no me giré. Solo sabía una cosa. Mi hijo estaba en manos de alguien que había enloquecido. Y cada minuto que pasaba podía ser el último. Arranqué el coche, me lancé en la lluvia blanca en dirección al almacén junto al río al que Carmen me había enviado la ubicación. Esta vez no tenía miedo a morir. Solo tenía miedo de llegar tarde una vez más. Conducía en la lluvia intensa con los dos puños apretados al volante hasta quedárseme los nudillos blancos, el limpiaparabrisas barriendo sin parar pero sin borrar del todo los regueros de agua que caían como una cortina. El teléfono puesto a un lado sonó una y otra vez. Primero el número de la policía, luego el del licenciado Herrera, pero no lo cogí. Tenía miedo de que con solo detenerse un segundo, con solo dudar un segundo, perdería al niño una vez más. El almacén junto al río estaba al final de un camino de barro. Desde lejos, ya vi la luz amarilla débil, que se filtraba por la rendija de una puerta de chapa oxidada. La lluvia golpeaba el techo del almacén con un ruido continuo como un tambor que apretaba el pecho. Detuve el coche a distancia, me metí el fajo de documentos dentro de la chaqueta y bajé. El viento frío me lanzó el agua a la cara, pero no lo sentí. En ese momento dentro de mí había solo un pensamiento. Ardilla tiene que vivir. Empujé la puerta del almacén que estaba entreabierta. Dentro estaba oscuro y olía a humedad, a aceite viejo, a río que emanaba desde el fondo. En el centro del almacén, bajo una bombilla que colgaba y se balanceaba, Carmen estaba de pie junto a la silla de plástico donde tenía atado al pequeño Ardilla. Llevaba en la mano un cuchillo pequeño de cocina, la hoja fina pero brillante y fría. El pelo húmedo pegado a la cara, los ojos rojos, los labios temblando entre el miedo y la enajenación. El pequeño Ardilla me vio y las lágrimas le desbordaron. La boca ya no estaba tapada, pero la garganta le salía ronca. «Mamá». Casi me lancé hacia él, pero Carmen acercó el cuchillo a su lado. «Para. Un paso más y no garantizo que el crío siga respirando». Me detuve en seco. Levanté las manos. «Ya he llegado. Tengo los papeles». «Suéltale. Tiene el corazón malo. No aguanta esto». Carmen sonrió torcida. La sonrisa resonó en el almacén frío. ¿Su corazón? ¿Y a mí qué me importa? Lo que importa es que si yo no tengo dinero, que nadie lo tenga. La miré. Por primera vez vi con claridad la distorsión en sus ojos. Ya no era solo codicia. Era el odio que se había ido criando durante años hasta convertirse en veneno. Señaló al niño apretando los dientes. Desde que nació mi madre solo lo miraba a él. El abuelo dejó el dinero para el nieto varón.
Mi hermano lo retenía por el patrimonio. ¿Y yo qué? Yo soy la que sobra. Lentamente deposité el expediente sobre una caja que había cerca. Nadie te pide que hagas daño a un niño para demostrar que existes. Carmen gritó. ¿Tú qué sabes? Toda mi vida he escuchado lo mismo. Las chicas ya se casan y se van. Los bienes son para los nietos varones. Mi madre quería más a este niño que a mí. El abuelo también le dejó más a él. Él nació y ya lo tenía todo. La voz se le rompió, la rabia mezclada con una desesperación que daba miedo. Pero el cuchillo en la mano no se apartó del niño. Intentaba ganar tiempo. De camino al almacén, aunque no había cogido el teléfono, había activado el localizador compartido para el licenciado Herrera y para Víctor García. Confiaba en que la policía estaba de camino, solo no sabía si llegaría a tiempo. Respiré hondo y dije despacio, si quieres los papeles, ahí están. Yo no los necesito. Solo necesito a mi hijo. Carmen miró el expediente sobre la caja. Un destello de codicia en los ojos, y justo entonces fuera del almacén se oyó un ruido muy suave, como unos zapatos pisando una chapa. Carmen se giró de golpe, la cara descompuesta. ¿Has traído a la policía? No, vine sola, insistí. Pero ella ya había perdido el control. Agarró al pequeño Ardilla del pelo, levantándole la cabeza, acercó el cuchillo al cuello del niño. El pequeño Ardilla lloró con un alarido. «Mamá, ayúdame». Ese grito me destrozó por dentro. Caí de rodillas en el suelo del almacén, las manos juntas. «Carmen, te lo ruego, haz conmigo lo que quieras, pero no le toques». Justo en ese instante, la puerta de servicio trasera se abrió de golpe. Rosario entró tambaleándose, empapada hasta los huesos. No sé desde cuándo me había seguido. Miró a Carmen. Miró al pequeño Ardilla, la cara anciana y blanca como si no le quedara una gota de sangre. «Suelta el cuchillo, hija». Carmen se quedó paralizada unos segundos y luego se rió amargamente. «¿Viene usted también, mamá?» «Qué bien, ya estamos todos». Rosario se arrodilló en el suelo frío y mojado ante su hija. Las manos temblorosas, apoyadas en el cemento húmedo. «Me equivoqué. Todo fue culpa mía. Fui injusta con el nieto. Fui injusta contigo. Cargué a Lucía con todo el peso. Si quieres odiarme, ódieme a mí. Si quieres hacerme daño, hazme daño, pero suelta al niño. Solo es un crío». Carmen lloró, pero su llanto mezclado con el ruido de la lluvia sonaba tan extraño que daba miedo. «Si entonces tú no hubieras mimado más al nieto que a mí, no habría llegado a esto. En tus ojos siempre perdía contra un bebé que ni siquiera sabía hablar». Rosario fue arrastrándose un poco más, las lágrimas mezcladas con el agua de lluvia en la cara. «Perdóname, hija, ya he perdido a mi hijo. No puedo perder también a mi hija. Suelta el cuchillo. Aún hay tiempo». Carmen sacudió la cabeza. El brazo con el cuchillo temblaba sin parar. «Ya es tarde. Que nadie tenga nada. Que nadie viva tranquilo». De repente levantó el cuchillo hacia el pequeño Ardilla. Todo pasó en menos de un segundo. Me lancé hacia adelante, pero Rosario fue más rápida. Se echó encima, interponiéndose entre el niño y la hoja. Un sonido seco y hueco resonó en el almacén. Rosario cayó. Carmen soltó el cuchillo, los ojos desorbitados mirando la sangre que empapaba la ropa de su madre. El pequeño Ardilla gritó, «Ya». Me lancé a coger a Rosario mientras caía, apretando las manos sobre la herida, la sangre caliente y resbaladiza entre mis dedos. Rosario me cogió la muñeca. La respiración entrecortada. «Cuida al niño. No dejes que tenga la misma vida que yo. No diga nada, mamá. Van a venir a curarla». Pero los ojos de ella no dejaban de buscar al niño para asegurarse de que seguía vivo. La puerta del almacén fue derribada. La policía entró y redujo a Carmen cuando ella todavía estaba sentada en el suelo, murmurando, «No quería, no quería». Pero yo ya no escuchaba nada claramente, porque justo en ese momento el pequeño Ardilla de repente se quedó callado. Me giré. El niño estaba en la silla, la cara morada,
los ojos sin vida, el pecho casi sin moverse. Ardilla, mi grito rasgó el almacén. Un agente corrió a desatarle. Lo cogí en brazos, el cuerpo blando como si no tuviera huesos. Fuera en el camino de barro ya sonaba la sirena de la ambulancia acercándose en la lluvia. Salí corriendo con el niño en brazos, llorando y gritando a la vez. Respira, Ardilla. Mamá está aquí. Mamá está aquí contigo. Esa noche de lluvia, entre el aullido de las sirenas y los destellos azules y rojos reflejados en la carretera mojada, solo podía hacer una cosa: abrazar a mi hijo contra el pecho y pedirle al cielo que no me lo quitara una vez más. La ambulancia entró en el hospital con la sirena partiendo la noche. Corrí junto a la camilla, los pies casi sin tocar el suelo, llamando al niño una y otra vez. El médico tomó una decisión en el mismo pasillo y dijo con mucha seriedad: «Familia, prepárense. El niño tiene que operarse esta noche. No puede esperar más». Me pusieron delante un formulario de consentimiento. Cogí el bolígrafo y la mano me temblaba tanto que apenas pude escribir mi nombre. Las letras salieron torcidas en el papel, las lágrimas cayeron encima y borraron la tinta. No pedía nada grande ya. No pedía que me devolvieran los 3 años perdidos. No pedía disculpas con palabras bonitas. Solo le pedía a Dios que dejara vivir a mi hijo. En el pasillo, a Rosario también la metieron en urgencias por la herida del abdomen. Antes de que se cerrara la puerta, aún alcanzó a cogerme la mano. Los labios se movían sin voz. «Salva al niño». «No te preocupes por mí». Me quedé entre las 2 puertas de urgencias. A un lado mi hijo, al otro la mujer que me había deshecho la vida, y luego había usado lo que le quedaba para proteger al niño con su cuerpo. El corazón se me retorcía en un nudo imposible. Hay errores demasiado grandes para perdonarlos de inmediato, pero también hay instantes que hacen imposible seguir mirándose solo con odio. Cerca del amanecer, Alejandro fue conducido al hospital para una declaración suplementaria sobre el secuestro, los documentos y la red con la que había estado en contacto. Al pasar delante del quirófano, vio la luz roja encendida y el carro de traslado aún mojado de lluvia en el pasillo. Por primera vez vi en sus ojos un pánico de verdad. Balbuceó: «El niño, ¿cómo está?». Miré al hombre que una vez había sido mi marido. Esa cara en la que una vez había confiado, de la que había creído poder depender toda la vida. Ahora delante de mí solo veía a alguien que había perdido hacía mucho el derecho a ser llamado padre. Le dije muy bajo, pero con cada palabra perfectamente clara: «No eres digno de ser su padre». Alejandro bajó la cabeza. Le vi los hombros temblar y luego llorar, pero esas lágrimas llegaban demasiado tarde. 3 años después de que le robaron a mi hijo. Después de todas las veces que el niño tuvo fiebre y no le curaron. Después de todas las veces que tuvo hambre y no le dieron de comer. Después de todas las noches en que tuvo miedo y no hubo nadie que le abrazara. Las personas pueden llorar de remordimiento. También pueden llorar por miedo a perderlo todo. En aquel momento ya no tenía fuerzas para distinguir la diferencia. Más adelante el licenciado Herrera me dijo que Alejandro fue imputado por varios delitos: fraude, falsificación de documentos, maltrato de menores y connivencia con personas que facilitaban actividades ilícitas. Carmen también fue detenida después de que Rosario superara el peligro y declarara toda la verdad. Natalia quedó bajo protección para colaborar con la investigación, y el bebé que esperaba, afortunadamente, estaba bien. Cada persona de aquella historia tuvo que enfrentarse al final a la parte más oscura de sí misma, de una manera de la que ya nadie podía escapar. La operación del pequeño Ardilla duró muchas horas. Me senté en el pasillo, los dedos entrelazados hasta quedárseme las manos entumecidas. Cada vez que oía el ruido de las ruedas de una camilla, el corazón me daba un salto. Miraba a veces la bombilla blanca fría del techo y solo pedía que el tiempo pasara más deprisa. Y al mismo tiempo tenía miedo de que pasara demasiado deprisa y trajera malas noticias. Cuando el médico salió, me levanté de un salto. «¿Cómo está mi hijo?». El médico se quitó la mascarilla, la cara agotada, pero los ojos se suavizaron. «Enhorabuena. El niño ha pasado la operación». Me desplomé de rodillas allí mismo, en el pasillo. No fue debilidad. Fue que todas las fuerzas que había acumulado durante todos esos días por fin se soltaron.
Lloré como una niña. Lloré por los 3 años de pérdida. Lloré por todas las noches en que creí que mi hijo estaba en algún lugar frío. Lloré porque al final todavía me había tocado escuchar esas 2 palabras. Ha pasado. En los días siguientes, el licenciado Herrera completó todos los trámites para poner el patrimonio legítimo del pequeño Ardilla bajo un fondo tutelado destinado exclusivamente a su tratamiento médico, su educación y su vida futura. Yo no guardé nada para mí misma. Con una parte de las compensaciones y los fondos recuperados, el licenciado Herrera y yo creamos una pequeña fundación para apoyar a menores víctimas de maltrato y abandono. Niños que habían sido como mi hijo, sin voz. Rosario, cuando se recuperó, no volvió a la casita antigua. Alquiló una habitación pequeña cerca del piso donde vivíamos el niño y yo. Cada mañana nos traía un recipiente de caldo, una bolsa de fruta, y luego se sentaba en silencio en el patio a mirar cómo el pequeño Ardilla practicaba a dar sus primeros pasos después de la operación. Nunca me pidió que la perdonara. Yo tampoco prometí nada. Simplemente íbamos viviendo despacio, dejando que las heridas se cerraran solas a su propio ritmo. Una tarde de sol, la luz caía muy suave sobre la calle de delante de casa. El pequeño Ardilla ya estaba más fuerte, con algo de color en las mejillas. Su manita apretaba la mía. Levantó la vista y me preguntó: «Mamá, ¿alguien nos va a quitar de nuevo?». Me agaché y le envolví entre mis brazos. Las lágrimas me volvieron a brotar. Pero esta vez sonreí. «Nadie va a separarnos, cariño. Nunca más». El niño apoyó la cabeza en mi hombro, muy quieto. A lo lejos, las campanas de alguna iglesia sonaron pausadas, una tras otra. Cogí la mano de mi hijo y seguimos caminando bajo el sol de la tarde. El corazón ya no estaba del todo ligero, pero sí menos frío. Hay tramos de la vida que al pasarlos dejan cicatrices, pero son precisamente esas cicatrices las que enseñan a las personas a abrazar con más fuerza lo que más vale. Para mí, eso no era el dinero, no era ganar o perder, era la manita pequeña que descansaba en la mía, cálida y real, hasta hacerme un nudo en la garganta.